Somos la clave. 92.9. Vaya reclamarle para allá. 9:02, estamos iniciando el programa. Ay, ya que estamos conversando. Está tan contenta Beatriz Sánchez. No contemos. ¿Cómo nos vamos a contar si está muy bueno? Ayer, todo el día, 15 años celebraba el mostrador. Sí, pues estuvimos conversando, ¿te acuerdas con Santiago Escobar? Que nos acompaña todos los miércoles en el panel. Tan contento, oye, van a ir. No, pucha, mira, yo no puedo, pero voy a tratar de llegar. Beatriz Sánchez llegó. No, claro. Y eso tiene un premio. Sus compromisos. No, pero por supuesto. Doras Álvarez y Don Pancho. Uno debe, claro, dígalo de nuevo. Uno tiene que cumplir su. Escriba 100 veces. Llega. No sé cuál fue la. No sé cuál fue la mecánica, muchas digamos. Veces en estos eventos. Pasa hoy día que en eventos. No sé, pues tienen un pequeño. Hay un discurso, en fin. Había, qué sé yo, cositas para picar. Y había y hay sorteos, como un cariñito para la gente que los acompaña. Claro, esa es la parte donde dice habrá sorpresas. Exacto, cuando te ponen en la invitación, habrá sorpresas. Hay un sorteo, una cosa así, una dinámica. Pronto. Pronto. En este caso no decía pronto habrá. Ahora sorpresa. viene. No, claro. Entonces, claro, sortearon algo que es súper bonito, que es, no sé si ustedes conocen, yo después me tuve que meter en internet para verlo, yo sabía que era un lugar bonito, pero que son estos hoteles ecológicos, sustentables de Willow Willow, que son espectaculares. Y me gané un fin de semana para 2 personas. Qué nota. Increíble. Qué bonito. No. Eso es una maravilla. Tiene una explicación. Tiene que ver. Espera. Claro, el premio también es, mira. Tiene que ver con el premio, obviamente, pero además sentirse afortunado, así, entre toda esa gente. Espérate, ¿les ha pasado a ustedes alguna vez que se hayan ganado un premio de estos de sorteo de ¿habrá sorpresas? No. ¿Les ha pasado, no? Me ganaba entradas a recitales. ¿En serio? ¿Muchas veces? No, te pasaste. ¿Pero y qué hacís para eso? ¿Llamáis a una radio? Redes sociales. Ya. El único premio que obtenía una linterna. ¿Sí? Regalo fome, mal, bueno. una linterna de esas de metal ordinarias que con cabeza redonda. ¿Cuál es importante tener linterna, Pancho? No lo mire a huevo. Canito se ganó una moto. El responsable está puesto al aire. No te creo, te ganaste una moto. Ah, no, pero eso está a otro nivel. Con un papelito. De la ganancia. Cupón, eso. Un cupón por tomar una energética X. Bueno, si fuera por tomar. Digo yo, ¿o no? O sea, si fuera por eso, usted no estaría hablando de linterna rasca. No, tendríamos buenos premios. Estaría hablando de otra cosa. ¿Y Ángela, tú? ¿Será verdad? Aprovechemos que el editor está ¿nunca? acá con nosotros en el estudio, revertiendo bombones. De una auditora que la mandó con mucho cariño. ¿Será verdad? Sí, saludemos a la Agradecemos auditora. a la Carola Peña. Ella viene de Los Ángeles. Yo voy a mostrar el tazón que nos mandó. No, se pasó. Nos Sí, que mandó está un desaparecido. tazón personalizado. ¿El cuello a todos les bufanda, llegó el cuellito? Sí, Todo pues. le llevaba cuello además. ¿Qué lana es esa? Esa oveja pura. O sea, pero... Pura. No, pero la pura pica. Po. No, esta no pica nada. Po. O sea... Ustedes ya ocuparon su cuello. Yo todavía no. veo. Esto, ¿ah? Yo todavía no. Usted no sabe, no, nada, es seda. ¿Hay alguna lana que tenga...? No sé, yo creo que ponen algún suavizante. Exactamente, porque hay gente que odia esa O picazón. sea, yo nunca le habría reclamado a mi mamá, ese chaleco no, ¿Porque me pica? si hubiese tenido esa lana. ¿La alpaca? La alpaca? No, nada que ver con la alpaca. No, No parece sé que cuál es, no sé. no sé cuál es. Carolina Peña siempre está en nuestra sintonía. Muchas gracias y cuéntenos qué lana es esa. Ya, vale. Porque estaría bueno para llevarlo a Willow Willow. Sí, ¿no es cierto? Usted la va a necesitar en Willow Willow. Heladito por allá. Tengo la impresión que tenemos a nuestra invitada en línea. Efectivamente. Hace rato. Pero dime si no has estado entretenida, Lili Pérez. Buenos días, ¿cómo le Estaba va? feliz imaginando Willow Willow. Siempre he querido ir, pero nunca lo he podido concretar. Pero eso es, como se decía antes, taquilla, ir a hacer un consejo ampliado de amplitud allá en Willow Willow. Y sería muy Productivo. adecuado para amplitud. Productivo, además, ¿o no? Obvio. Parece que es muy, muy bonito, ¿ah? Yo me ofrezco para ir a reportear el Congreso. Al tiro. Ya, pues, Pancho, vamos. Claro. Desde ya. Y sale y llega como militante de amplitud para acá. ¿Ah? Yo creo que por ahí puede ir la cosa. No. Oye, un beso a los tres, buen día. Yo voy camino a los Andes en un ratito más. Buenos días, senadora. ¿Qué
¿Qué hay de cierto esta información que recoge Radio Bio Bio de que usted estaría dispuesta, más bien dicho, deseosa, de ir a una primaria con Andrés Velasco? Oye, Alvarito, no seas grupiento, yo leí bien la nota. No, eso no sé si no es grupiento. Eso de tu cosecha. Sí, absolutamente. No me pida que ni a mi parte creativa. ¿Qué hay de cierto en que habría una primaria? ¿Qué podría haber una primaria? Lo primero es decirle que la gente está escuchando el programa que hace bien reírse también de uno mismo, ¿no? Y creo que nunca hay que perder el sentido del humor, pese a la pega, el cansancio, todo lo que tenga que hacer, decirlo, porque me parece que siempre hace muy bien. Lo segundo es que efectivamente es un tema de ideas. Nosotros en Amplitud lo que estamos es por el trabajo de las ideas, no de las personas. Y hemos visto tanto candidato autoproclamado, tanto muchacho, repartiéndose la torta de tiempo. ¿Te has fijado? Entonces, la verdad es que Joaquín Godoy, el presidente de Amplitud, ayer tengo entendido, estamos en semana regional, así que mi semana regional me desaparezco en mi región. Ayer tuve todo el día en Quillota, anteayer en la Concagua, hoy día vuelvo a la Concagua y después voy un ratito a Santiago a grabar un programa de televisión con Marco Enrique Ominami y después vuelvo a mis actividades en la región. Y la verdad es que vi esta información temprano en la mañana y Joaquín Godoy ayer me lo había advertido para que no fuera así como sorpresa. Sí, porque Joaquín Godoy fue el que lo dijo puntualmente. Me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa, claro, está como de moda. Entonces yo imagínate que ustedes me llamen y digo, no, me enteré por la prensa, por la Bio Bio, no puedo. Entonces, el tema son las ideas y efectivamente nosotros en Amplitud estamos en una apuesta tal vez de mediano y largo plazo. Nosotros no tenemos esa ambición de decir, mira, nosotros vamos a lograr todo en un año, en 2 o en 3. A lo mejor sí, depende cómo se den las cosas, cómo se dé la sintonía con la gente, que la verdad es que nos ha ido extraordinariamente bien, sino que más bien poner las ideas por delante y no los nombres. En general los partidos políticos y en general el mundo de la política se pasa mucha película con los nombres y estos prohombres, siempre en general son como prohombres que van a salvar la humanidad y nuestro país. Y la verdad es que nosotros queremos hacer debate de ideas porque tenemos que cambiar toda esta forma en que la política se ha dado y que ya está haciendo agua por todos lados, incluido Aguas Andinas, ¿no? Que no sabía que financiaba a algunos respetables senadores. Entonces, el punto es que si para eso hay que ir a una primaria y representar las ideas de Amplitud, bueno, hay que estar disponible, pero eso no quiere decir que sea mi ambición y que yo ambicione ser presidenta. Yo la verdad es que soy una senadora bien preocupada y ocupada, me gusta hacer leyes, me ha ido bien con el tema legislativo, las encuestas de la quinta región que ustedes pueden ver, en todas dan cuenta que yo mantengo la primera mayoría en intención de voto y eso no es una casualidad, eso es por un trabajo, es porque hay aprecio de la gente y una valoración al trabajo que yo he hecho como senadora en estos años. Y por lo tanto eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que me gusta. A mí me gusta ser representante popular, me gustó ser concejala, me gustó ser diputada, me gusta ser senadora, y esos son los cargos que más me gustan lejos. Y la verdad es que si para eso en 3 años más hay que ir a una primaria para representar las ideas de Amplitud y ponerlas arriba de la mesa, yo claro que estoy disponible, pero eso no dice relación con una ambición precisamente de carácter presidencial. Buen día, senadora, desde hoy conocida como la candidata, para que se entere por la radio. ¿Cuáles serían sus ideas? ¿Se te pasó el resfrío, no? Sí, estamos listos ya. Sí, esto no es producto de la falta de oxígeno en el cerebro, lo que le acabo de decir. Un poco mareado, ¿no? Oiga, senadora, ¿cuáles serían sus ideas en una primaria con Andrés Velasco? No, pues no me pregunté esto tan temprano. Pero el contraste con Velasco, ¿cuál es? No, pero preguntémosle mejor, ¿está haciendo pre-campaña, señor? No. ¿Vieron que es bueno reírse? Sí. Mira, yo creo que lo único que importa siempre es hablar con la verdad y sacar las ideas que uno tiene adelante. Siempre mis prioridades han ido en el tema de salud y lo constato todos los días. Por ejemplo, en la cuenta pública de la presidenta Bachelet ella hizo anuncios bien interesantes y hay cosas bien positivas que yo las rescato. Pero lamentablemente, dentro de esos anuncios, por ejemplo, el tema hospitalario, los 2 hospitales de la Red Quinta, que son Marga Marga y el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, no venían en el anuncio presidencial. Bueno, la BEA me va a decir, bueno, es que no todo viene en el anuncio presidencial. Como yo sé que la BEA me va a preguntar eso,
yo pedí el viernes un informe al Ministerio de Salud para que me mandaran qué es lo que no se había dicho y que a veces se omite en lo que se habla, pero que viene finalmente en un listado, en una memoria. Bueno, no viene en nuestros hospitales. ¿Y eso por qué? Por una razón netamente ideológica. Los hospitales estaban listos en el área de concesiones a través del Ministerio de Obras Públicas y el nuevo gobierno decidió sacarlos de concesiones, y quiero recordar que la concesión no es para la gestión hospitalaria, porque la gestión de blanco, que se llama, que es la de salud, yo estoy de acuerdo siempre que sea de salud pública, pero la construcción, que el mandante era el MOP, se iba a hacer a través de concesión. El gobierno nuevo decidió retirarlo el año pasado. Se comprometieron que con nosotros, con la gente de la zona, que iban a demorar 6 meses solamente de atraso, y ya vamos en 1 año y 3 meses o 1 año 4 meses, y lamentablemente los hospitales no están en ningún listado. Entonces esas son las cosas que uno las puede extrapolar, y eso sucede en todo Chile. Me han comentado que en Curicó hay problemas también con los hospitales, con el hospital. En fin, para mí los temas de salud, y creo que lo hablamos la otra vez en el estudio con ustedes tres, a diferencia de la educación, que también es un temazo, y la educación hace toda la diferencia en todos los temas, creo que la salud es algo que la gente no busca enfermarse, es absolutamente aleatorio, no tiene que ver el mérito ni la constancia, la gente se accidenta o se enferma, y desde ese punto de vista creo que es una deficiencia que nosotros tenemos como país, que ningún gobierno ha podido hincarle el diente de buena manera. Solamente creen que es un tema de plata, pero no solo es plata, es gestión, y sobre todo prioridad y enfoque, buen enfoque de los recursos del Estado. Estamos conversando con la senadora Lili Pérez. Senadora, ¿cómo le cae amplitud la salida de Carla Rubilar, que fue uno de los rostros con que se inició este movimiento? Y una segunda pregunta de inmediato. Cuando se habla de hacer primarias, que es lo que planteó Joaquín Godoy, la idea es que con esto tengamos de inmediato en la cabeza que amplitud va a convertirse, si es que no lo alcanza a hacer, o si es el objetivo central, en un partido político. Te contesto al tiro, las dos cosas. Sí nos vamos a convertir en partido político. El sábado antepasado, el 16 de mayo, tuvimos 600 adherentes de Amplitud que se convirtieron en militantes. Teníamos que tener 100 firmas con carnet de identidad y con fotocopia de carnet, que es el requisito que piden, que son los 100 fundadores para el acta fundacional ante notario. Firmaron 290, casi el triple del requisito, y ya está en el CERVEL para las observaciones, porque estas escrituras de constitución de partido, que somos el primer partido que se constituye ahora con la nueva ley, el CERVEL lo tiene que revisar, le hace siempre algunas observaciones de forma, no de fondo, y después de eso ya comienza el proceso de inscripción. Así que prontamente vamos a comenzar el proceso de inscripción en muchas notarías del país, que además va a ser algo gratuito para que la gente se pueda inscribir. No gratuito gracias a nosotros, sino que gratuito porque la ley así lo decide. Así que sí nos vamos a convertir en partido político. Eso para nosotros es muy importante, dar una forma de expresión a la ciudadanía hacia el futuro y basado en los pilares de las ideas de la libertad. Y en segundo lugar, con respecto a la Carla, bueno, nosotros queremos mucho a la Carla, y ella tomó una decisión que es netamente personal. Nosotros no supeditamos, y yo siempre lo he dicho, los afectos por sobre los temas de poder o los temas políticos. Con la Carla seguimos cercanas como siempre. A ella le gustan mucho los temas de salud, pero la Carla está en una opción bien personal. Está estudiando medicina alternativa, está estudiando medicina china. De alguna forma, nosotros la vemos a veces como muy decidida a ir un poco de salida, a veces tal vez, o la percepción que nos podemos formar es que ella puede ir un poco de salida de la política, pero por eso respetamos netamente su decisión, que es una decisión muy personal de ella, y la queremos igual, y por lo tanto en muchas cosas nos vamos a seguir encontrando con ella. Jorge Ramírez, senadora Lili Pérez, le quiere hacer una pregunta. Jorge es del Instituto Libertad y Desarrollo. Dale. Buenos días, senadora. ¿Cómo está? Hola, Jorge, buenos días. Candidata, hombre. Ah, cierto. 2 preguntas. Uno, usted habló del anhelo legítimo y me parece positivo de Amplitud de constituirse como partido político. Ustedes fueron uno de los promotores en el contexto de la reforma al cambio de sistema electoral de establecer una disposición para disminuir a la mitad el número de firmas requeridas para constituir partidos políticos. Luego vimos que, bueno, luego todos los escándalos, digamos, Penta, SQM, surge el comité, la Comisión Engel, pero la Comisión Engel sugiere dentro de su informe corregir esa propuesta, porque todos sabemos los incentivos perversos que puede tener un sistema hiperpresidencialista,
la proliferación masiva de partidos. Por lo tanto, bajo ese análisis, la Comisión Engel dice que hay que revisar ese criterio. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Porque no, la Comisión Engel, Jorge, no dice eso. La Comisión Engel lo que dice es que hay que elevar las exigencias a los partidos, que no dice relación con el número de firmas, sino con las contabilidades, las auditorías y otras cosas. No, dice textual. De hecho, si quiere después lo tuiteo y le pongo en la página donde dice que hay que revisar esa disposición donde se disminuye a la mitad el requisito. Bueno, pero bueno, de todos modos es una cuestión que está en la discusión. ¿Qué le parece eso? Y segundo, en este contexto de hacer una eventual primaria con Andrés Velasco, ¿qué es lo que le parece más atractivo de la oferta programática que plantea Andrés Velasco? Y segundo, ¿no le parece algo complejo también, dado el hecho de que Andrés Velasco también se vinculó a fines del año pasado con este tipo de escándalos? O sea, quizás de manera no tan directa, pero sí está vinculado, al menos en términos de opinión pública. Son varias preguntas. Jorge aprovechó ahí al tiro. A ver, lo primero, que obviamente bajar el número de firmas para constituir partidos políticos es una necesidad. Cuando hay un cambio del sistema electoral binominal a un proporcional, donde grupos, y no solamente es eso, sino que muchos grupos, no es solamente amplitud. Y lo más importante que eso es que puedan existir partidos regionales. Y les doy un ejemplo. Yo estuve en la Araucanía hace un par de jueves atrás, debido a que me invitaron, me habían invitado muchas veces a dar una conferencia al Liceo Técnico de Mujeres, de Niñas de Temuco, y además las Mujeres por la Paz, las Mujeres de la Araucanía, que es el Grupo por la Paz. Me reuní con dirigentes mapuches, con dirigentes sociales, con mucha gente que ha sido víctima de la violencia. Y una de las cosas para ellos más importantes es que el día de mañana se van a poder constituir como partido regional y elegir sus propias autoridades, ya que ellos sienten y piensan, y tienen bastante razón, que las autoridades actuales de ningún lado, ni Alianza ni de Nueva Mayoría, han podido responder de alguna forma a sus necesidades, que son tan reales y tan importantes porque no lo viven en carne propia. Y eso es un ejemplo fantástico de cómo realmente la sociedad civil se puede organizar y puede tener una expresión política, porque nosotros somos republicanos en amplitud y nos gustan las instituciones. Por lo tanto, lo lógico un movimiento como el nuestro, con esa declaración de principio, transformarnos en partido político, y nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos de haber podido cambiar el binominal, darle a Chile un giro distinto y no dividir al país en blanco y negro, y con el lenguaje de la Guerra Fría, que además es un desafío entre todos nosotros, incluidos ustedes los medios de comunicación, de poder ayudar y colaborar a ir desterrando estos mensajes de odio que existen tanto hoy día a nivel político y que de alguna forma han polarizado a Chile, y por eso este binominal mental en que todavía muchos se ubican de blanco y negro, izquierda y derecho, nosotros lo damos por superado, y para nosotros los ejes son, y paso a la segunda pregunta, que nos une con fuerza pública más allá de las personas. Por eso yo hablaba que los nombres para nosotros no son los más importantes, sino las ideas. Fuerza Pública y también Red Liberal son dos movimientos. Creemos que Fuerza Pública va a hacer todo el esfuerzo también de convertirse en partido político, y es muy probable que podamos hacer una alianza a puertas de la próxima elección municipal. Nosotros queremos fortalecer las ideas de la defensa de la libertad política, que se expresa en la democracia, pero una democracia también no solo representativa, sino avanzar a la participativa, la libertad económica y la libertad individual. Cosas que hoy día, desgraciadamente, hace mucho rato, la dirigencia de la Alianza abandonó. Votaron a favor de la reforma tributaria. Nosotros en Amplitud fuimos los únicos que votamos en contra de la reforma tributaria, defendimos nuestra posición, dimos alternativas al gobierno, pero no solamente eso. Y ahí descubrimos, entre otras cosas, que la gente de Fuerza Pública era el único grupo, y Red Liberal, extraparlamentarios, que no estaban de acuerdo con la reforma tributaria, y el exministro de Hacienda Velasco, que además era el candidato presidencial de Fuerza Pública, públicamente se opuso a esta reforma tributaria. Entonces ahí encontramos puntos de coincidencia. Y también en la defensa de la libertad, el acuerdo de Vía en Pareja, que fue un proyecto de ley del presidente Piñera, y que yo lo apoyé, lo impulsamos, lo ayudé en la tramitación en el Senado, y que con gran frustración no logramos que saliera en el gobierno del producto de el boicoteo permanente de las directivas de la alianza de ambos partidos en ese momento, y eso es algo público y notorio, y por lo tanto todos los temas valóricos, ley antidiscriminación, ley de identidad de género, que yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos, en todos esos temas nosotros tenemos grandes coincidencias,
Somos oposición, somos una oposición que viene desde la centro derecha y creemos que hay que fortalecer todo lo que es el centro político y la moderación en Chile y sobre todo los pilares de la libertad. Senadora, entendiendo que van como una vía alternativa las dos fuerzas grandes conocidas en la elección municipal y en lo que sigue, a la hora de una segunda vuelta presidencial, por ejemplo, habiendo un espectro de candidatos y militantes tan amplios, ex Concertación, ex Alianza, ¿hacia qué lado se inclinaría esta tercera fuerza política o hacia quién le irían a hincar el diente a la hora de buscar votos? Bueno, la gente yo creo que está cada día más ávida y debido a todos los sucesos de corrupción política y de ver tanta falta de legitimidad que hay de mucha gente que está en la política y que ha ido reventando. Primero fue el caso Penta, que le estalló a la UDI, después nueva mayoría al Soquimich, el Soquimich que se fue acercando cada día más al corazón de la moneda. Creo que lo importante es que la gente lo que está buscando es la política que le devuelva las ideas y los ideales y los sueños, y sobre todo que defienda ciertas ideas y ciertos principios. Nosotros somos oposición y nuestra fuerza es de oposición, y por lo tanto lo que nosotros hacemos con la gente es defender ciertas ideas basadas en nuestros pilares básicos, que es una oposición que defiende las ideas de la libertad económica, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, en el sector de La Palma, en Quillota, hubo una tremenda asamblea con vecinos, estaba la autoridad, alcalde, los seremis, en fin, concejales, y la verdad es que cuando uno ve el desarrollo, uno tiene que pelear por el desarrollo sustentable. Si nos van a poner torres de alta tensión para generar energía, tiene que ser sustentable y no pasar por medio de las casas, de las parcelas. Tiene que existir generación de energía, pero no invadir, ¿no es cierto?, ni hacerlo de esa manera tan invasiva que se ha hecho en muchas regiones. Y eso es un ejemplo de cosas que uno defiende, porque por una parte defendemos la libertad económica, pero también defendemos que la gente tenga la libertad de vivir en un lugar y que no le estén cambiando las reglas del juego a cada rato. Por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral lo que menos hace es defender los derechos de los trabajadores. Lo que sí defendería los derechos de los trabajadores es algo que anunció la Presidenta de la República, pero que no dijo cómo, ni cuándo, ni a qué hora, que es convertir a los trabajadores a honorario en personal de planta o en trabajadores a contrata. Hoy día hay un montón de mujeres que trabajan a honorario que no tienen derecho a su prenatal y postnatal extendido casi 6 meses. Entonces, todas estas cosas que están pasando es algo que nosotros estamos desarrollando nuestras ideas y defendiendo con mucha fuerza. Estamos conversando con la senadora Lili Pérez. Me van a tener que liberar porque me tengo que ir a Los Andes. Bueno, la liberamos entonces, pues, senadora. Última pregunta, Pompea, que tú me querías preguntar algo. No, sí, era muy cortito, sí era como para cerrar lo que le habíamos empezado a preguntar desde un principio. Cuando Joaquín Godoy, que es el presidente de Amplitud, dice que él propone o le gustaría o visualiza una primaria entre usted y Andrés Velasco, esto, ¿cuánto se ha conversado con Andrés Velasco? ¿Es una idea que solamente se lanza o hay algo de fondo que se ha ido preparando y conversando con el otro involucrado, digamos, con usted y el otro involucrado? No, hay algo de fondo, efectivamente. Hay conversaciones permanentes entre la dirigencia de Fuerza Pública y Red Liberal y Amplitud. De hecho, el sábado 16 ellos participaron en nuestro Consejo Nacional como habló Sebastián Sichel por Fuerza Pública, habló Sacha Rasmilich por Red Liberal, participó con nosotros el Movimiento por la Gente, que es un grupo que apoyó la candidatura de París y que ellos han estado en conversaciones con nosotros, se han acercado a nosotros, hemos estado conversando con ellos también. Y la verdad es que es muy atractivo conocer personas que además no tienen como historia política. En Amplitud, el 70% de la gente que está, hay muchas mujeres, muchísima gente joven, y el 70% de la gente, un poquito más, son personas que no vienen de militancias políticas anteriores, son gente absolutamente independiente. Ahora, lo que sí a todos nos une es que somos oposición y que somos liberales, y que no queremos que el Estado nos trate como adultos solamente para pagar impuestos, sino que nos trate como adultos para vivir la vida, sin hacer daño a los demás, pero vivir la vida con plena libertad y con el desarrollo democrático. Entonces, en todas esas cosas sí ha habido conversaciones, hay una coordinación constante entre ellos, Beatriz, y yo te diría que el primer paso seguramente va a ser el trabajo con miras a las elecciones municipales, que eso además nos genera un gran entusiasmo. Y las conversaciones incluyen la opción de primaria, me imagino, ¿no?
Bueno, es algo que Joaquín ha dicho, el presidente de Amplitud, pero si hay una conformación, a ver, si tenemos diagnósticos comunes con estas dos fuerzas políticas de cómo se están desarrollando los hechos políticos en nuestro país, lo lógico es que después haya una proyección de ese diagnóstico común. No basta con tener diagnósticos comunes, sino proyectarlos, y obviamente eso puede llegar, pero estamos recién en un proceso. Yo no podría decir que es un proceso terminado, sino que es un proceso de conocimiento. Yo creo que lo más importante en política es decirlo, y no nosotros no somos dueños de ninguna verdad, sino decir, estamos en proceso de conocernos, de descubrir cada día más nuestras coincidencias, de ver que tenemos diagnósticos comunes con respecto a lo que está pasando en nuestro país, y no solamente diagnósticos, sino también propuestas comunes, y eso es algo que hace muy interesante y muy atractivo el proceso que estamos viviendo nosotros como Amplitud. Senadora Lili Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros en Combinación Clave. Ya, pues, un besito para todos ustedes, que estén muy bien. Nos vemos en Huilo. Chao, senadora. Y la música también es señal de que vamos a ir a una pausa. Les contamos que estamos con Ángela Barraza, ella es del diario El Ciudadano. Está con nosotros también don Max Quitral, analista político. Vamos a tener... y Jorge Ramírez, que ya estaba haciendo preguntas del Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo están todos? Bien. Eso, bueno. Oye, vamos a hablar en un ratito de la marcha que hay anunciada para hoy día. Parte a las 11 de la mañana. Hubo todo una pugna los días anteriores porque primero se quería poner otra hora, después la Intendencia no quería dar permiso, en fin. Entonces, y no se puede perder de vista lo que ha pasado con marchas anteriores, específicamente la movilización del 21 de mayo y Carabineros. Estoy leyendo en EMOL que Carabineros, y lo vamos a desarrollar en un ratito más, dice que pidió prudencia extrema a sus efectivos de cara a la marcha de hoy, entendiendo lo que pasó el 21 de mayo y ya ha sido fruto del análisis. Que la consigna de la marcha de hoy también es no más represión, digamos. Exacto, o sea, exactamente. Entonces, hay un contexto ahí. Por supuesto. Hay un contexto y es bien fuerte. Yo pienso, y aquí como aterrizando el tema, en mi caso personal, mi hijo va a todas las marchas. Yo tengo un hijo que recién salió de la universidad, pero se las ha mandado todas desde el 2011 y uno no deja de mirar en su casa con un poquito más de preocupación el que salga a marcha hoy día, después de lo que pasó las semanas pasadas. Sí. Además de que la marcha de hoy, una de ellas es en la noche, entonces... A las 20 horas, claro. Efectivamente. Sí, ahí hay un tema que quizás lo podemos discutir después respecto a la decisión del intendente Orrego, porque tenía una visión distinta, pero se vio de algún modo sobrepasado y tuvo que cambiar su... Por la marcha de las 8. Sí. Y es interesante eso porque ahí también hay un tema, es la Intendencia autoriza, pero ¿cuánto derecho tienen las personas a marchar? Que también es un tema y que lo pusieron los estudiantes. Y claro, ¿y cuántos derechos tiene también, digamos, la ciudadanía común y corriente? El que no quiere marchar, ejemplo, el que se traslada. Hoy día yo venía en el metro y escuchaba, ya está instalado como en la sensación, digamos, generalizada de que hoy día tengo que salir antes de la pega, porque probablemente quede las COA, esto parte a las 7 en el centro. Imagínate cuántos locales hay en el tramo. Entiendo que esto es desde Plaza Italia hasta Chaurren. Claro, hoy día es jueves, imagínate la Fuente Soda, la gente que tiene sus locales va a tener que cerrar todo antes. Entonces eso también se tiene que conciliar en una democracia el legítimo derecho a manifestarse, pero eso también con el legítimo derecho a que las personas puedan, digamos, desarrollar Para evitar eso hay que dar respuesta a las demandas de los estudiantes. Si no se dan respuesta a las demandas de los estudiantes... No, pero es un grupo de presión, o sea, es un chantaje. No, pero si el movimiento social siempre es así. Ha quedado así es el movimiento social, don Jorge. Me sorprende, don Jorge, que... Pero en democracia marchemos y que se nos cumpla todo. Vamos a la pausa, seguimos con esta misma discusión. Pero la democracia es eso, vos, Pancho. Al hashtag Combinación Clave. Por favor, estás satanizando la democracia. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. En la 92.9 es Combinación Clave. Muy bien, seguimos en Combinación Clave. Acabamos de escuchar a Natalia Lafourcade acá en nuestro programa. Se nos suma don Felipe Cueva, presidente de la Juventud de la UDI, también a la mesa de conversación. Estábamos hablando respecto de la marcha que se inicia. Hay dos marchas programadas, una a las 10 de la mañana, que va a llegar desde, no recuerdo bien qué sector de Santiago, hasta la Plaza Italia para unirse a los héroes. Por aquí veía un mapa. Llegan hasta el centro de Santiago, eso empiezan a las 10, a las 11 se juntan en Plaza Italia con los estudiantes de la CONES e inician el largo recorrido que tienen para terminar la marcha, eso de las 13 horas, que es lo que habitualmente ocurre. Y por la tarde, a las 20 horas. A las 20 horas también hay otra marcha programada desde la Plaza Italia hasta la calle Chaurren. Esto es por la vereda sur de la Alameda.
para que ustedes se hagan los que somos glotones. Desde la Plaza Italia, por la vereda de la Fuente Alemana, hacia el centro. Ahora, para aclarar lo que hablábamos antes, de estas 3 marchas que tienen estos horarios que tú mencionabas, Pancho, hay una que no está autorizada, que es la de las 10 de la mañana. Las otras 2 sí. Aunque hubo un tira y afloja durante toda la semana, lo comentaba recién Jorge Ramírez, con la autoridad a propósito de lo que significa dar una autorización. Hoy día para marchar tú pides, no es, a ver, la convención dice que lo tienes que pedir, aunque las marchas, yo insisto, es un derecho que tenemos como las personas a marchar, pero para una coordinación mayor se notifica o se habla con la intendencia y se coordina la marcha. ¿En qué sentido? En que tiene que haber desvíos de tránsito, en que se le anuncia oficialmente a las personas, mire, la marcha va de aquí a acá. Para no transgredir los otros derechos también de las otras personas. Para mantener el flujo en la ciudad. Y también se coordina a Carabineros. A Carabineros que cumple esta doble función. Uno, resguardar a las personas que marchan, porque es parte de la pega que tiene Carabineros, y también evitar los desmanes que muchas veces van asociados a estas expresiones de las personas, que no necesariamente tienen mucho que ver con la marcha en sí, por lo menos lo que hemos sido testigos desde hace harto tiempo que se está marchando en Chile, y está ahí también Carabineros. Entonces, a propósito de esta coordinación con Intendencia, de estas 3 marchas, hay 2 que la Intendencia sí tiene coordinación y están y se comunicaron, y hay una que no, que es las 10 de la mañana. Exacto. Y eso desató una discusión acá que está bien interesante. Yo quiero incorporarlos a ustedes también para estar leyendo lo que opinan, al hashtag combinación clave, que tiene que ver con esto, con este derecho que existe de las personas a manifestarse o a marchar, de la necesidad de pedir o no una autorización. ¿Qué significa una autorización? ¿Dónde chocan los derechos con las personas que quieren circular por la ciudad y no están de acuerdo con una marcha, por ejemplo? Las marchas tienen que pasar por el núcleo central de una ciudad o deberían hacerse en otro lado. Todo esto lo abro para que ustedes opinen con nosotros también y lo opinemos aquí mismo en el panel, al hashtag combinación clave. Estamos con Max Quitral, analista político, estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo, con Ángela Barraza del Ciudadano, y se integra Felipe Cuevas, presidente de la UDI, de la Juventud de la UDI. Sí. Va para allá, pero todavía no. Oye, presidente de la Juventud de la UDI. En un día bien agitado empezó, como decíamos hace un rato, con la toma de la entrada de Televisión Nacional por parte de algunos estudiantes, y nos dice Helga, que es una de nuestras oyentes, que los chicos en Valparaíso se han tomado también los servicios de salud en la región de Valparaíso. Así partió el día. Sí, porque la marcha no ¿Puedo retomar el punto que yo dejé? Jorge Ramírez, retome nomás. De la crítica al intendente. Mira, lo que pasa es que los ánimos están bien crispados. Yo creo que a todo este contexto yo alcancé a conocer al muchacho Avilés de la Universidad Católica. ¿Sí? Éramos compañeros de facultad. Rodrigo de hecho, Avilés. él tiene mi edad, tiene como 27 Rodrigo. años. Y como Exacto, yo 28 estudiaba ciencia política en la Católica, éramos compañeros también de gente de letras de edificio, digamos. Entonces yo lo conozco de vista, incluso intercambié un par de palabras. Obviamente uno nunca, siempre va a condenar eso, digamos, cuando la violencia llega a esos extremos. Ahora, sí, por eso no hay que desconocer que los ánimos están crispados. Hay gente que reacciona de buena manera a este tipo de acontecimientos. Hemos visto las expresiones de solidaridad, de cómo el propio movimiento estudiantil ha acompañado de manera constante a Rodrigo en este difícil proceso, y eso solo queda aplaudir ese tipo de gestos. Pero también hay gente que entiende, digamos, de una manera distinta este tipo de situaciones, y hemos visto, a mí no me extrañaría que en la tarde viéramos expresiones radicales de descontento. Ese es como el término adecuado para describir la situación. Y sobre todo, y por eso era muy complejo autorizar una marcha en horario nocturno. Entonces, el intendente, a lo largo de toda la semana, tenía esta postura, es decir, queremos marcha, pero queremos marcha de día, no de noche. Porque se presta para, digamos, para que antisociales hagan, digamos... O sea, de noche es más difícil el control del orden público. De hecho, ocurre en los estadios. Sí. Los clásicos están prohibidos terminarse sin luz día, digamos. Sí. Pero y resulta que ayer yo veo el noticiero central de un canal amigo y sale el intendente diciendo, no, lo que pasa es que acá nosotros teníamos esta postura, pero empezamos a negociar con la Confech, pero resulta que esto adquirió ribetes de carácter nacional y bueno, la marcha va a las 8. Entonces, ¿cuál es la señal que la autoridad transmite a la ciudadanía? Digamos, de si él no es capaz de llegar a un acuerdo con los grupos de presión, que en este caso la Confech, es un grupo de interés, ellos quieren hacer su marcha, me parece que está bien, pero también la autoridad tiene que resguardar
el orden público. Y como yo les decía, manifestarse es un derecho, pero también ese derecho puede colisionar con otros derechos. El derecho de que la ciudadanía transite libremente por el espacio a esa hora, para que los pequeños y medianos empresarios puedan desarrollar su actividad económica. Hoy día vamos a ver que todo el comercio va a cerrar a las 7 del centro. Y un día jueves, imagínate. ¿Cuántos, digamos, fuentes de soda, bares, lugares de comida, etcétera, van a tener que cerrar? Y bueno, porque la Confech quiere marchar. Entonces, Max me decía, es que esto solo se puede cambiar cuando la autoridad responda a las demandas de la Confech. Responda positivamente, por supuesto. Pero eso es el líder. Claro. Pero eso también es complicado, porque resulta que al final el juego de la toma de decisiones políticas responde a quien tiene más capacidad de convocatoria y a la calle, digamos. Y resulta que hay elecciones y... Ahora, se marcha por algo también, como para agregar a la discusión. Cuando hay marchas es porque hay algo. Cuando hay marchas permanentes, porque algo pasa en la sociedad. Sí, yo no he puesto el punto sobre si la marcha se justifica o no. Yo estoy diciendo una cuestión procedimental. Mi análisis es estrictamente procedimental respecto al horario de la marcha y la decisión del intendente de autorizar esa marcha, cuando él mismo dijo que lo deseable era que se realizara con luz 10. Bueno, mi argumento está en base a que si efectivamente hubiese voluntad política de resolver las demandas que vienen del año 2006, no es que vengan del 2011, vienen del 2006, entonces han pasado bastante tiempo, por tanto el diagnóstico está hecho y uno comprendería que... Perdón, Max, ¿hecho por quién? Porque si no se han tomado decisiones es porque no hay convicción política derechamente. Y la gente que toma decisiones en el país es gente electa por, en parte, quienes marchan hoy día. Sí, pero recordemos también que, bueno, no sé si no sea por convicción política solamente. Yo creo que también porque hay un cruce de intereses. O sea, tenemos parlamentarios involucrados en colegios particulares subvencionados, que tenían ATES, que participan del sistema educacional universitario, ¿cierto? Quienes eligen eso debieran saberlo, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es sí, pero recuerda que hubo un momento de discusión política en Chile con respecto al voto voluntario, los niveles de abstención, ¿cierto? Y por eso se toma la medida de inscripción automática y voto voluntario para que la gente participe más. Ahora, como seguimos teniendo los conflictos de interés, tenemos parlamentarios que están al servicio de los grupos económicos y no van a responder sobre las demandas sociales, que son históricas. Vuelvo a insistir, vamos a tener procesos de marcha porque es la forma que tiene el movimiento social de visibilizar una demanda y una lucha. O sea, el movimiento social siempre se hace históricamente. Cuando uno analiza el movimiento social, esa es la manera que tiene de visibilizar una demanda histórica. Ahora, si la clase política no ha sido capaz de resolver estos problemas, porque además han empeorado la educación pública, ellos tienen más responsabilidad de aquellos que están marchando, porque ellos son los conductores del país. Entonces, responsabilizar al estudiante o satanizar la marcha en razón de decir, aquí siempre se van a producir demandas, cuando no es desde el inicio, sino que son focos bien puntuales. Y también recordando que a partir de los medios de comunicación, cuando estuvieron en las marchas, detectaron miembros de la policía de civil, ¿cierto?, que estaban alentando las manifestaciones. A mí me parece que más allá de satanizar al movimiento estudiantil, hay que ir al tema de fondo. Y es que no se ha dado respuesta a las demandas históricas que tiene el movimiento. Entonces, mientras eso no se solucione, donde efectivamente haya respuestas reales y concretas a los desafíos que está planteando el movimiento estudiantil, el movimiento social se va a expresar a través de estas marchas. Entonces, los que tienen la conducción del país no son los estudiantes. Es la oligarquía política que no da respuesta por distintos intereses. Y no me puedes decir, Jorge, que no hemos estado encontrando con parlamentarios que están respondiendo a grupos económicos. No. Dos puntos de discrepancia. Uno, ¿cuál es la diferencia? Yo comparto, los movimientos sociales tienen que visibilizar sus demandas y también hay una lógica disruptiva para que, digamos, se concentre la atención de los medios. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una marcha a las 8 y a las 10 en términos de visibilización? No. Es que ahí hay... Una. No. Sí, hay una gran diferencia, mi querido amigo. Lo que pasa es que se hace... la diferencia son las consecuencias, digamos, no deseadas que se pueden generar respecto de la gente. No eso solamente eso, pero también eso tiene que haber cantidad de adhesión de personas que vayan o no a la marcha. Sí. Hay gente que tiene que trabajar y que por lo mismo no se puede sumar a las movilizaciones sociales, a pesar de que estaba profundamente de acuerdo. Pero hay gente que tiene que dejar de trabajar para... Yo recuerdo que las marchas más masivas fueron en el 2011 y fueron tempranas. O sea, yo creo que el tema del horario de verdad es una justificación burda. Hablemos las cosas como son. Hidroicel fue en la noche y también yo recuerdo la última marcha. En el último tiempo. Yo recuerdo la última marcha autorizada nocturna
y terminó con un video que me encantaría que ustedes pudiesen poner, que es una agresión a carabineros con un skate en la cara. Y fue el año 2010-2011, abril, perdón, del 2011. Fue la última marcha autorizada y es un poco lo que se está debatiendo ahora. Respecto a las consecuencias no deseadas que tienen las marchas. Yo creo que detrás de esto hay una responsabilidad tremenda por parte del gobierno de autorizar una marcha hasta ahora. ¿Por qué? Porque tan legítimo como el derecho a manifestarse públicamente es el legítimo derecho al libre tránsito. Y sobre todo a las personas que van a tener que cerrar sus locales para poder autorizar, porque aquí lamentablemente hay una masa, yo entiendo lo que dice Max un poco, que acá hay demandas que no están satisfechas, pero que hay que entender que el gobierno no tiene que dar respuesta a todo lo que nosotros queramos, porque si no, cualquier persona que sale a marchar va a tener el legítimo derecho a exigir que se le cumpla. Felipe, pero hay un tema de fondo acá, que es, solo para agregarlo a la argumentación, y que lo estamos debatiendo, ¿es el gobierno el que decide si hay marcha o no? A mí me da la impresión que no es la autoridad la que decide. Las marchas, y es la base de la manifestación, son un derecho constitucional y es una forma de manifestarse. Entonces, ¿no hay una colisión ahí? Absolutamente, y es que muchas veces hay colisión de derechos. O sea, el derecho, por ejemplo, los derechos reproductivos de la mujer con el derecho a la vida. Siempre va a haber choque de derechos, en muchas ocasiones. A mí el punto de fondo respecto a esto es que aquí, yo no sé cómo es la forma más política de decirlo, yo siento que los muchachos son engañados. Porque aquí lo que se está buscando es que haya violencia y no se discute el tema de fondo. Porque esta marcha de la noche yo les puedo asegurar que va a tener violencia. Y el foco mañana no va a ser los problemas de la educación, va a ser la violencia en las marchas. Y aquí podemos decir... Perdona, yo no comparto, pero continúa nomás para como para yo creo que acá puede la sopa, que haya una ingenuidad por parte de la autoridad o puede que haya intención. Yo no sé lo que hay detrás de esto, pero yo te puedo asegurar que el foco mañana no va a ser los problemas de la educación que pueden seguir existiendo para un grupo determinado, sino que va a ser la violencia en las marchas con que actúa o los manifestantes o carabineros. Sí, perdona, solo para agregarlo, y porque la gracia es que ustedes discutan en el panel más que nosotros, digamos, pero solo para puntualizarlo, creo que ahí hay una mirada muy simple de lo que sucede, porque yo creo que hay algo que es cierto. Cuando hay manifestaciones abiertas y públicas, hay un grupo que viene a provocar violencia. No voy a entrar en el detalle de por qué lo hace, porque hay muchas lecturas de todo eso. No pasa solamente en las marchas de protesta, pasa también, por ejemplo, cuando se celebra un gran triunfo deportivo. Sí. También hay saqueo locales, o sea, tiene que ver con la masa, no tiene tanto que ver con las razones. Y creo que si algo han logrado los estudiantes, después de todas estas marchas, es cambiar la agenda del país. Entonces, que las marchas focalicemos solo en la violencia, se focaliza, estoy de acuerdo, también se habla de eso, no se le hace el quite, pero han logrado cambiar la agenda del país a punta de salir a manifestarse. Entonces hay un valor en las marchas que de alguna manera corrió un velo. No es reconocido. Lo estamos viendo. No se está reconociendo ese valor. Yo me quiero colgarme también de lo que dice Bea y Pancho, porque Pancho menciona también que en un clásico siempre queda alguna... No, yo nunca lo ponga en mi boca palabras que no he dicho. Yo digo que los clásicos no se juegan de noche, sí, porque la autoridad considera perfecto, que hay un peligro. Lo que te quiero decir yo no digo que siempre ocurre. No, pero los clásicos normalmente siempre hay situaciones descontroladas, ¿cierto? Gana Chile y Plaza Italia se toma y termina con desmanes. No solo Plaza Italia se toma, secuestran a los Transantiago. Sí. Pero estamos, entonces, aquí hay un fenómeno de violencia estructural que es más de fondo y que yo creo que siempre se focaliza en los estudiantes. Me parece que es un error. Es un error desde el punto de vista sociológico. Pues si tenemos que hablar de lo que está pasando. Pero estoy de acuerdo, pero Jorge, yo te estoy hablando de una violencia estructural. No es solamente una violencia coyuntural que responde solamente a un momento de la temporalidad en Chile, y que esta violencia se analiza solo en visión de cuando los estudiantes están marchando. Pero a mí me parece que hay un fenómeno de la violencia más estructural y que lamentablemente no se está hablando, no se ha ido al fondo del asunto, y que solo se reconoce cuando hay manifestación estudiantil. Perdona, ¿a qué te refieres con violencia más estructural, Max? Me refiero que Chile o la ciudad de Santiago, pero Chile en general se está convirtiendo en pequeños guetos donde hay marginalidad, donde hay exclusión. Es cosa de ver las cifras que nos entregan los grandes centros de pensamiento con respecto a la desigualdad en Chile, y eso es un fenómeno que está trayendo aparejado la violencia, y eso se llama violencia estructural. Ahora, que los estudiantes visibilicen una demanda determinada, que es la educación como derecho social, y que se haya construido un relato en base a satanizar y criminalizar el movimiento estudiantil, a mí me parece que es un error histórico y sociológico. Ahora, por eso yo coloco que la violencia, a mí me parece que en Chile es una violencia estructural, y que tal vez en el movimiento estudiantil pequeños focos se dan,
Tal vez no estoy, y tampoco quisiera asegurar que son del todo estudiantes. Yo también me podría poner en la posición de que efectivamente puedan ser otras personas que lo que buscan es precisamente criminalizar y dar una imagen negativa del movimiento estudiantil. Pero lamentablemente, si no tenemos respuesta a las demandas sociales que vienen discutiéndose hace mucho rato aquí, vamos a tener marchas durante todas las semanas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se hace responsable de que efectivamente la educación en Chile sea un derecho social? Ni siquiera tendríamos que estar discutiendo que la educación sea un derecho. O sea, es una cuestión impensada en estos tiempos. Oye, entonces, esa es mi posición. Yo quiero decir algo. A mí no me gusta esa mirada tan colectivista de que si es que el movimiento estudiantil es o no es violento. Acá, dentro del movimiento estudiantil, deben haber personas tremendamente violentas y deben haber personas tremendamente sensatas. En todos lados. Por eso, o sea, yo creo que criminalizar a la totalidad de la CONFET, la totalidad del movimiento es un error. Me parece. Lo que sí es que cada vez que hay una marcha se generan focos de violencia. Y el rol del gobierno es garantizar el orden público. Por lo tanto, si nosotros sabemos y tenemos como antecedente que después de cada marcha hay focos de violencia, independiente de quién los convoca. Yo lo quiero decir aquí abiertamente, yo vi un cartel de la Juventud Guevarista llamando a marchar con un gallo con una piedra en la mano. Entonces, o sea, ahí te están incitando directamente a la violencia, no te están llamando a marchar por la educación. Entonces, de verdad, sinceremos la discusión. ¿Hasta cuándo seguimos diciendo, no, mira, es que acá hay un legítimo? Sí, perfecto, el fondo puede ser muy lindo. Pero lo que ha pasado y la realidad es que después de cada marcha hay focos de violencia brutales. Entonces, ¿cuál es el rol del gobierno? Garantizar el orden público, por lo tanto, autorizar una marcha ¿Solo a las garantizar 8. el orden público? No, tiene muchos roles, pero de cierta manera es priorizar. El arte de gobernar es priorizar. Okay. Entonces, si nosotros sabemos que las marchas son violentas y que en la noche es más difícil mantener el orden, no autoricemos la marcha a las 8. Hagámosla en la mañana, y ahí también tiene que haber un grado de sensatez de parte de los dirigentes estudiantiles, porque si su intención es poner el tema en discusión, como dijo muy bien Jorge, da lo mismo la hora y da lo mismo dónde. Ahora, ¿sabes qué, Felipe? Yo tuve una discusión que tuve alguna vez con la exintendenta Cecilia Pérez respecto de autorizar o no autorizar. Cuando tú no autorizas, lo que provoca es un campo de batalla abierto. Cuando tú autorizas, focalizas. Sabes por dónde va a pasar la marcha. A ella le pasó en su primera marcha como intendenta. Ella no autorizó. Y yo le hice una pregunta, ella se indignó con la pregunta, digamos, pero se los puse, le dije, vaya a tener un campo de batalla abierto por Santiago entero. Pasó el 2011, que fue lo que ocurrió. En agosto, principios de agosto, no sé si se acuerda, una marcha no autorizada que la primera marcha de Santiago así. 4 de agosto. 4 de agosto. La primera marcha de la intendenta Cecilia Pérez, justamente. Que no la autorizó. Entonces, cuando tú no autorizáis, evidentemente no tiene las precauciones tomadas, porque no tienes por qué tenerlas, digamos. Y provoca eso, el descontrol es absoluto. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, si mi punto es, y un poco de emplazamiento que le decía Max, ¿dónde está la responsabilidad de quienes convocan a la marcha? Porque si tu interés es el fondo, es la educación, y a ti te dicen no puedes marchar a las 8, perfecto. Yo quiero poner el tema de la educación. ¿A qué horas puedo marchar y dónde? Es que, ¿sabes qué? Entonces, ahí es donde está mi punto. Y que aquí, lamentablemente, el problema no, es que el gobierno prohíbe. Perfecto. Felipe, ¿y dónde está tu voluntad, Felipe, mira, de que el tema se discuta seriamente? A mí me tocó reportear, y esto ya, perdón la majadería con el reporteo, pero me tocó reportear 700 marchas estudiantiles. 700. Y yo te puedo decir que comienzan... Tiene magíster en marcha. Comienzan efectivamente, como dices tú, con cero responsabilidad de los convocantes. Pero a medida que pasa el tiempo, los convocantes sí asumen responsabilidad al punto que las marchas habitualmente son pacíficas hasta llegar al punto de concentración. Una vez que llegan al punto de concentración, aparecen por una calle específica que está al frente de FAMAE, los encapuchados. En ese sector nunca hay carabineros. Nunca. Y quienes reporteábamos las marchas sabíamos por dónde iban a aparecer los encapuchados. ¿En qué momento? Ellos no. O sea, raro, es curioso. Súper raro. Curioso. Además, es raro. La prensa sabe más que la inteligencia carabinera. Dentro de las marchas hay como una especie de ritual. Lo mismo que dice Pancho. O sea, parte la marcha, todos andan súper tranquilos, de repente se empiezan a cerrar los carabineros, aparecen detrás del escenario, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Los periodistas se sitúan en los mismos lugares, ya hay periodistas arriba de los edificios. Bueno, yo me ponía en ese edificio, en el edificio de la esquina de la calle, para grabar desde arriba lo que pasaba. Claro. Pancho, pero también sería como bien absurdo pensar que esto, de partida yo no creo mucho en las teorías conspirativas, y segundo... No, yo no hablo de una conspiración del Estado porque ya tendríamos que hablar de una conspiración demasiado amplia. Claro, pero suponer que los carabineros, digamos,
se prestan para todo este juego para que después ellos mismos sean violentados. Es como en absurdo, porque hemos visto, como decía Felipe, que a los carabineros también o sea, acá, y volviendo a la tesis de la violencia estructural, que yo no comparto del todo, pero suponiendo que hay violencia estructural, como dice Max, bueno, esa violencia también se expresa en contra de los propios carabineros. Hemos visto carabineros que... Pero también veamos la proporcionalidad de las agresiones. O sea, carabinero es personal entrenado para enfrentarse a un otro. Va con sus respectivos resguardos, chaleco antibala, casco, ropa especializada para eso. Claro. No todos. Van en carros blindados. No todos. Frente a cabros que se están, ¿cierto?, defendiendo o que se están manifestando o expresando su descontento, lo que sea, con piedras. Es como, chuta, no sé, cuando te gasean directamente a la cara. Yo he quedado blanca de polvo. Me han tenido que ir a auxiliar a la gente de la Cruz Roja porque yo estoy ahí donde las papas queman. Yo no me pongo arriba del edificio, yo estoy ahí. Ángela, disculpa, pero yo quiero decir algo aquí. Todavía no he terminado. Es que dijiste algo que es falso, porque las fuerzas especiales no están resguardando las manifestaciones, eso es falso. Las fuerzas especiales irrumpen al momento que llegan los manifestantes. Exactamente. Claro. Y los métodos de represión son un chorro lanzagua, que los mismos, ojo, y las bombas lagrimógenas. Entonces, y los palos. Y el zorrillo. Ojo. Y los bastones retráctiles. Y el empujón con el escudo. Sí. Claro. Es que todos hemos estado en marcha, Felipe. Sí, no, yo también, pero ojo, el empujón de escudo no es algo autorizado. Y por eso es... Pero sí es cierto, pero ahí está el punto, pero violencia, por Felipe. Ojo, y eso, bueno eso es absolutamente condenable. Absolutamente condenable. Nadie va a aplaudir un carabinero que viene y empuja a alguien con un escudo que está parado en plena marcha haciendo nada. Pero entendamos también que los métodos que tiene Carabineros para, disolver una manifestación son un chorro de agua, que puede ser muy violento o no muy violento, pero es un chorro de agua, y las bombas lagrimógenas. Después, cuando ¿Alguna vez has sentido la fuerza de ese chorro de agua por casualidad? No, porque yo siempre he marchado en paz. Nunca he tenido que llegar a tirar piedras. De verdad, yo las marchas que he participado, que han sido varias, yo no ando tirando piedras. Jamás me ha tocado algún manifestante de las marchas que hemos convocado o adherido que empiece a tirar piedras. Pero Bárbara, a ver, una pregunta de sentido común. O sea, está cambiando el... Cuidado, Jorge. Bárbara? ¿De qué se acordó? Está caliente el panel, está caliente el panel. Si tú tienes un grupo de encapuchados que está tirándole piedra, no sé, a un local comercial, a cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer Carabineros? Bueno, Carabineros tiene un protocolo de reacción frente a las manifestaciones. Dentro de ese protocolo está como medida disuasiva el usar el carro o sea, el carro, el guanaco. Por supuesto que sí, pero también dice específicamente que toda la fuerza que utilice Carabinero tiene que ser en proporción a la fuerza recibida de contrario, digamos. Si yo me estoy manifestando, no sé, estoy prendiendo unos cartones en la calle, versus tremendo camión con zorrillo, con guanaco. Pero prender fuego está bien en una marcha. No está bien. Creo que no, pero es una práctica, digamos. Y también tampoco hay autos que pero están es una mala práctica, eso hay que condenarlo a todo evento. Pero también hay otras formas, o sea, no tirándote el chorro directamente, no sé, podés ir, sacar los palos, tampoco es pero tan grave, yo insisto, antes que, perdona, Bea, que aquí el fenómeno de la violencia no es solo atribuible a los estudiantes, si es que lo queremos caracterizar así. Claro. Cuando Chile estuvo en el Mundial, cada partido que ganaba, en Plaza Italia quedó la grande. Entonces aquí hay un fenómeno de violencia mayor. Tiene que ver con la masa. Pero estructural. Yo insisto que ahí está el foco y no lo hemos atendido. Hoy son varios temas los que estamos discutiendo. Vamos a ir a la pausa. Antes quiero leer algunos de los Twitter que ustedes nos ponen, porque también ustedes se prenden con en sus casas, en su trabajo, en fin, con la discusión. Me gustó la música. ¿Acá? Sí, muy bueno, muy bueno. Estuvo bien. Música bárbara. Manuel Barreto dice... Claro. Manuel Barreto dice: el chorro del guanaco siempre te tira las piernas para botarte y generalmente te dejan mojado. Luis Canales dice: la verdad que anoche en la segunda comisaría eran piedras que se prendían con fuego. Lo plantea de esa manera. Paula dice: el orden público es trabajo de Carabineros, no de los convocantes. Marcela Díaz dice: por favor aclaren que hay derechos básicos, manifestación pública y libre expresión. La propiedad privada no es un derecho fundamental. Pero libre tránsito sí, por la ciudad. Libre tránsito, sí. Marcelo Plus dice: la UDI y los ordenados, y los pone con entre comillas, hacen golpes para conseguir sus reivindicaciones. Sacaron a un presidente a bombazos. Marcelo Late dice: hay mucho más en común entre los que marchan y los que no marchan que entre estos últimos y los que manejan medios y política. Fran Gómez dice: manifestarse es un derecho, hacerlo sin violencia es la responsabilidad. Juan Pablo Rivas dice: Chile mantiene una sociedad violenta y violentada. ¿O no es violencia la corrupción política? Imaginary Boy dice: ¿qué criterio se usa para autorizar marchas, convocatoria, motivo, etcétera? Y lo pone como pregunta. Mr. Sopaipilla: ninguna de las dos opciones ha servido mucho. La única forma que queda es que los políticos salgan a la calle a ver la realidad. Y Maripí agrega: que los estudiantes marchen y que Carabineros contenga a los desordenados. Contener no es golpear. Eso debieran saberlo los funcionarios. Es parte de lo que nos llega.
Hashtag Combinación Clave sigue abierto para ustedes. Sí, y ojo que tenemos al teléfono a Valentina Saavedra. Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarte con Combinación Clave. Te pedimos unos minutitos, si nos puedes esperar en línea, por favor. Un minuto, más no. Vamos a ir a una pausa y volvemos, ¿sí? Ok. Gracias, Valentina, muchas gracias. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. 10 de la mañana con 3 minutos, sigues en Combinación Clave, súmate a la discusión. Estamos hablando sobre las marchas convocadas hoy, los permisos, los derechos, y el panel está bien caliente con la conversación. Bueno, esa es la gracia, que sea apasionado. Hashtag Combinación Clave para que te sumes. Y saludamos hace un minutito a Valentina Saavedra, ella es la presidenta de la FECH, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y vamos a hablar sobre estas convocatorias de hoy. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Valentina, acláranos un poquito. Hay 3 marchas convocadas hoy día, 2 de ellas están autorizadas o coordinadas, podríamos decir, con la Intendencia. ¿Cuáles son esas horas y cuáles son las marchas que apoya la CONFECH? No, mira, la verdad es que en la mañana, más que marchas, son concentraciones que están llamando los secundarios, tanto la ACES como la CONES. La CONES está llamando a una concentración en Plaza Italia a las 11 de la mañana, que es con autorización y tiene relación con las conversaciones que ellos están sosteniendo con Valentina, con el Ministerio. Solo para definir y para las personas que nos están escuchando, cuando tú dices concentraciones que se juntan pero no avanzan para ningún lado, sino que se juntan ahí. Claro, que de hecho van a tener como unos actos culturales y cosas por el estilo. Ya, esa es una, a las 11 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana también los compañeros de la ACES, que es la otra organización de secundarios, van a hacer una concentración también, pero en Los Héroes. Ya, perfecto. O sea, son y dos esa es la que no tiene permiso. Una a las 10 en Los Héroes, que la lleva la ACES, que es una de las agrupaciones de estudiantes secundarios. La otra es de la CONES en Plaza Italia, que parte a las 11 y que también es una convocatoria para reunirse en un lugar. Claro, ambas son concentraciones. Y en la noche, a las 8 de la noche, nos vamos a juntar en Plaza Italia y vamos a marchar hasta Echaurren por la Alameda con autorización también. Este es el llamado que hace la CONFECH. Los 3 llamados están coordinados. De hecho, ayer la conferencia de prensa la hicimos todos en conjunto y se trata de una jornada de movilización en apoyo a aquellos compañeros que han sido afectados por las marchas, por la violencia más que nada que se ha generado a partir del actuar de Carabineros, como es el caso de Rodrigo Avilés, que hoy es un compañero que la verdad no tenemos certeza de el futuro que le depara y creemos que es fundamental entregar un apoyo, pero no solamente un apoyo moral, sino que también le creemos que la mejor forma de apoyarlo es reivindicando las demandas que ellos mismos estaban levantando, o sea, una educación gratuita, una educación pública, cuestiones que vemos no han podido avanzar luego del discurso de la presidenta Bachelet. Hola Valentina, buen día. Hola. ¿Por qué de noche? ¿Hay algún motivo especial o no? Sí, bueno, es que termina en una velatón, por lo tanto requiere que sea de noche. Y además que nosotros hoy día en la mañana vamos a estar discutiendo nuestro pliego de demandas y propuestas por parte del CONFECH, porque creemos que además de movilizarnos y marchar tenemos que tener contenido y propuestas claras y unitarias desde el movimiento social. Hoy se le pide extrema precaución a los funcionarios de Carabineros a la hora de encarar la marcha. Entiendo que es una orden institucional, de hecho, para quienes salen a custodiar lo que pasa. ¿Usted se imagina algún día una marcha sin Carabineros o no? Porque acá varios auditores me plantean directamente en el Twitter esa opción. Bueno, sería algo inusual, creo que sería lo ideal también, pero sobre todo yo creo que también la disposición que se tiene al respecto. Mira, a mí me llama la atención que solamente se utilice a Carabineros para contener y tratarnos como si fuéramos delincuentes, solamente porque estamos planteando ideas distintas, porque nos movilizamos, etcétera, en vez de que Carabineros también esté velando porque las movilizaciones se den de manera en que los mismos manifestantes se sientan seguros. O sea, lo que sucedió, por ejemplo, en Valparaíso, en donde asesinan a 2 compañeros, todo el mundo reacciona, menos Carabineros, que lo hace a última hora, y me parece que eso, por ejemplo, deja muy claro en qué están pensando Carabineros. Estaban más pendientes de perseguir a otros compañeros que de ver a 2 compañeros que acaban de ser asesinados.
Seguimos conversando con Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Ella nos está aclarando el panorama para hoy día y vale reiterarlo. A las 10 de la mañana está convocada una concentración, no una marcha, en Los Héroes, que debería estar en estos momentos, claro, juntándose la gente ahí en Los Héroes. Está todo coordinado, nos dice Valentina, con la Intendencia en Plaza Italia a partir de las 11. Es la CONES, que también se reúne, es una concentración, y la marcha es en la tarde a partir de las 8, y esa es a la que llama la CONFECH, los estudiantes universitarios. La de las 10 no autorizada. La de las 10 no autorizada, Valentina, pero coordinada con la Intendencia, ¿o tampoco? No, la de las 10 no está autorizada. La que está autorizada es la de Plaza Italia a las 11 y la marcha de la noche. ¿Ya esa van ustedes a la concentración de las 11? No, nosotros vamos a la Solamente marcha de las 8 de la noche. Nosotros apoyamos obviamente la concentración de nuestros compañeros, pero es que nosotros durante la mañana vamos a estar discutiendo en una jornada de discusión nacional nuestras demandas y nuestras propuestas para zanjar un documento que llevamos como un mes más o menos sistematizando. Valentina, perdón, antes de entrar a lo mejor a temas más de fondo, y aquí estamos en un panel en la radio bien amplio. Está Felipe Cuevas de la Juventud de la UDI, está Isla Barraza, que ella es del Ciudadano, estamos con Max Quitral, que es analista político, y también con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo. Me imagino que algunos de ellos quieren hacerte preguntas también, pero solo para ir, antes de entrar al fondo, ¿estas marchas tienen ustedes algún tipo de preocupación de que pueden alterarse más? Y te lo pregunto porque justamente ustedes están planteando algo hoy día que tiene que ver con el derecho a marchar y la represión, que tiene como centro de atención lo que pasó con Rodrigo Avilés en Valparaíso. ¿Tú crees que esto puede provocar una tensión mayor? Mira, nosotros esperamos que no. Siempre está el riesgo, ya sea de noche o de día. Siempre puede suceder que, se termine en un caos, pero esperamos que no. De hecho, el mismo papá de Rodrigo ha solicitado que esta marcha se haga de manera pacífica, sin violencia, y la CONFECH también ha hecho un llamado de ese estilo. Valentina, hola, Máximo Quitral por acá, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Bien, bien. Oye, Valentina, mira, yo escuchaba algunas declaraciones tuyas en razón de las declaraciones del ministro de Educación, y tú señalabas que no están dadas las garantías como para sentarse a conversar en el fondo. Cuando tú expresas esto de las garantías, como para que los auditores entiendan, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? Mira, la verdad es que nosotros nos parece curioso que el ministro plantee de que quiere ponerse de acuerdo con todos y no solo con los estudiantes. No, nosotros claramente no decimos de que tienen que escuchar solamente a los estudiantes. De hecho, cuando hablamos de actores sociales hablamos de algo mucho más amplio que los estudiantes. Pero lo que nos parece curioso es que no se tomen postura. O sea, uno no puede pretender hacer política y hacer cambios dejando contentos a todos. Y el problema es que acá, por ejemplo, no se puede dejar contentos a los estudiantes y a los empresarios de la educación, por ejemplo. Y esa postura nosotros no hemos visto que el gobierno la haya tomado, y lo vimos de hecho en el año pasado con la discusión de final lucro, copago y selección, año que comenzó el gobierno muy duro diciendo que no estaba con los empresarios, que estaba por la mayoría de Chile. Sin embargo, el proyecto terminó escuchando a los empresarios de la educación, dos sostenedores que además estaban defendiendo el lucro, y a la iglesia. Entonces, bueno, ¿en qué momento se escuchó realmente a los estudiantes o solamente se les invitó a dialogar para después decir en la prensa de que están dispuestos al diálogo y que hubo participación, como lo que están haciendo ahora con el Colegio de Profesores, en donde la presidenta ha dicho en varias ocasiones de que el proyecto de ley anda bien porque se hizo con muchos profesores? Sin embargo, el 97% de los profesores rechaza ese proyecto. Felipe Cuevas. Valentina, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pues, ¿La educación que tú recibiste en el colegio fue mala? ¿cómo? ¿La educación que tú recibiste en tu colegio fue muy mala? No, yo creo que no. Fue muy buena, ¿cierto? ¿De calidad o no? Supongo. Porque es importante mencionar que tú saliste de un colegio el más caro de San Felipe y con fines de lucro. Entonces mi pregunta apunta a por qué satanizamos a los sostenedores, sobre todo de colegios que imparten una excelente educación y que te permitió a ti, desde San Felipe, poder acceder a la Universidad de Chile. Y te lo pregunto porque hoy día se ha caído en un debate muy ideológico y no centrado en el sentido común de promover la calidad de la educación independiente del RUT del sostenedor, independiente del el proyecto educativo que tú elijas. Y esto también viene hoy día, y te lo menciono por el tema del 60% de la gratuidad del CRUCH, que discrimina y deja fuera a alumnos muy vulnerables que optaron por otro proyecto educativo, universidades privadas, de institutos de formación técnica, de institutos profesionales y centros de formaciones técnicas con fines de lucro.
¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? De la discriminación que se genera con otro tipo de estudiantes que no accedieron a las universidades del CRUCH y que también sufren una vulnerabilidad, digamos, en torno económica que les impide poder financiar su educación. Mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que esta pelea no es por mí, sino que por un cambio de Chile, y por lo tanto mi experiencia personal no debiese solamente como replicarse. Además te hago una corrección, que mi colegio no tiene fines de lucro y de hecho yo creo que es un ejemplo de colegios que pueden ser privados, ser buenos y no necesariamente hacer un negocio con el futuro de los chilenos. Y lo otro que me parece muy centralista, tu referencia como que uno tiene que agradecer de que por ser de región pudo acceder a una buena universidad. Creo que en ese sentido todos los estudiantes que somos de regiones nos sentimos no solamente excluidos porque tenemos que viajar a Santiago para poder tener una buena educación universitaria, sino que también nos parece que la educación universitaria tiene que responder también a las necesidades de las regiones, no solamente a las de Santiago. Y me parece que acá los cambios que nosotros estamos planteando es que, por ejemplo, ¿por qué yo puedo obtener una buena educación porque mis papás pudieron tener buenas profesiones que adquirieron en la educación pública, de hecho, y no estudiantes más vulnerables, como los mismos que tú defiendes? O sea, ¿qué tipo de derecho les está entregando a estudiantes vulnerables cuando ellos no tienen acceso a una educación pública de calidad, en donde el Estado efectivamente tenga un rol activo en fomentar ciertos criterios y cierto funcionamiento, y que para ello se requiere finalmente fortalecer la educación pública en su conjunto? A mí me parece que pueden existir colegios privados mientras no tengan fines de lucro, porque también se ha demostrado que los fines de lucro no afectan la calidad en positivo, y sí la ponen en juego cuando el mismo lucro se pone en juego con el proyecto educativo. Te lo pongo, por ejemplo, en el caso de las universidades. El caso de la Universidad Arci es donde se contrapone el interés del mercado con el interés del proyecto educativo, y claramente lo que decidieron sus dueños fue favorecer su interés del mercado, dejar a la comunidad tirada mientras se cerraban carreras, mientras se despedían a profesionales, mientras no se le pagaban a los funcionarios. Lo mismo pasó en el Instituto INSEC, en donde se dice, bueno, chiquillos, lo siento, el instituto quebró y por lo tanto no tenemos nada que hacer, así que búsquense una solución, y por lo tanto uno está jugando finalmente con el futuro de muchos chilenos que después vamos a ejercer profesiones hacia la sociedad y que esperamos hacerlo también en el sistema público. Absolutamente, perdona, es que planteaste un tema que para mí es fundamental. Tú hablaste de la Universidad Arci, y ahí se da un caso muy particular porque las universidades no tienen fines de lucro. Entonces tú estabas diciendo que una universidad sin fines de lucro aún así lucró. Entonces, y priorizó los intereses económicos por sobre los intereses educativos. Entonces, estamos de acuerdo que no es necesario tener finalmente la intención o digamos, abiertamente declarado el fin de lucro para que eso termine ocurriendo. O sea, aquí entonces tenemos que legitimarlo porque alguien cruzó la ley. Pregunta si hay que legitimarlo porque alguien cruzó la ley. No, es que para mí me da lo mismo si es que tiene o no tiene fines de lucro, da lo mismo el root de sostenedor, si es que la educación es de calidad. A mí lo que me interesa... Es un tema de debate enorme, Felipe, sí, y aquí en esta mesa yo creo que podríamos debatirlo también junto con Valentina. Si para mí ese es el tema de fondo. Enorme. Estamos hablando con Valentina. No, pero mira, yo te pongo un ejercicio muy claro. O sea, ¿cuál es el fin de la educación? El fin de la educación es un fin colectivo, es un fin de la sociedad, y por lo tanto que la sociedad y el Estado debiese hacerse cargo, o es un fin solamente individual, una producción en donde efectivamente la competencia debiese regir porque finalmente somos cada uno el que se rasca con sus propias uñas, y por lo tanto el privado hace lo que quiere con nuestro futuro. ¿Por qué? ¿Por qué un colegio tiene que ser como si fuera una empresa? ¿Por qué si estás finalmente formando a los ciudadanos de Chile? ¿Por qué un privado puede decidir cuál es el futuro de cada uno de los profesionales o cada uno de los técnicos o cada uno de los estudiantes que pasan por la educación escolar? Si eso de hecho está comprobado que en ninguna parte del mundo sucede, porque en Chile debiese suceder solamente porque el negocio de la educación ha primado, y bueno, los sectores como los tuyos están defendiendo también de que en la educación también se puede construir un mercado. Estamos hablando con Valentina Saavedra, ella es presidenta de la FECH. Valentina, ¿tú conoces las prioridades legislativas del gobierno? Mira, o sea, bueno, lo que ellos dicen en verdad que tiene que ver en términos de la educación. Sí. Bueno, ahora se está avanzando en el proyecto de carrera docente, después se va a avanzar en desmunicipalización y luego educación superior. ¿Coinciden con las prioridades de la FECH, de la CONFECH? ¿Coinciden con las prioridades de los estudiantes?
Mira, yo creo que acá, más que cuál proyecto es primero o cuál proyecto es después, a lo que nosotros nos importa es que estos proyectos efectivamente tengan relación entre ellos y fortalezcan la educación pública. Nosotros lamentamos, la verdad, es que más que el orden, es, por ejemplo, en el discurso de la presidenta Bachelet, que ni siquiera menciona la educación pública, que no se hace cargo de las falencias que ha tenido la reforma educacional y que por lo tanto hace oídos sordos a el movimiento social en su conjunto. Entonces, yo creo que más que cuál es el orden, nosotros lo que queremos es que se construya una reforma de manera democrática, y eso es lo que por lo menos no se ha hecho hasta ahora y que ha dado, digamos, los resultados que vemos son el mismo sistema, digamos, con algunos titulares distintos. Valentina Saavedra, presidenta de la FECH. Jorge Ramírez, del Instituto Libertad y Desarrollo, te quiere hacer una pregunta. Hola, Valentina. Hola. Mira, mi pregunta es... yo considero que la Confech debiera ser un espacio, y si es que acaso también preguntarte, si acaso tú consideras que es un espacio pluralista y democrático. Yo creo que me va a responder que sí, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo me explicas tú y cómo le explica a la ciudadanía que el presidente de la FEUC, Ricardo Sande, que tiene más legitimidad democrática que muchos de los, incluso los representantes de la Confech, porque es el presidente electo con el quórum más alto y con los niveles de participación más altos también, haya sido destituido de su vocería en la Confech solo por pensar distinto a ustedes? Mira, la verdad es que yo también te pregunto si es que, por ejemplo, las elecciones de presidentes no sé, por ejemplo, ahora ganó Bachelet, ¿debía haber seguido Sebastián Piñera? Obviamente que no. Nosotros hicimos una elección dentro de nuestras universidades. La única universidad que votó por Sande fue la Universidad Católica, y todo el resto de las universidades votó por Marta Matamala. Entonces yo te pregunto si hubiese sido democrático y pluralista haber pasado por la opinión de todos nuestros compañeros, no solamente de la Universidad Católica, sino de todo Santiago, y haber dicho no, se tiene que mantener Sande solamente porque los medios nos pueden decir de que no somos pluralistas. No, pero es que no entiendo cuál es tu símil con el caso de Piñera, no entendí la analogía. No, porque, o sea, lo que yo te estoy planteando es que nosotros hicimos un ejercicio democrático en donde se discutió en todos los espacios, no solamente en la Universidad Católica. La Universidad Católica y la Universidad de Chile no tenemos cargos vitalicios en las vocerías. Estas se van reevaluando constantemente, y este año se hizo una reevaluación y la mayoría de nuestros compañeros decidió que fuera Marta Matamala. Entonces, claro, yo entiendo que hay efectos de que, bueno, Sande debía haber seguido porque marca un pluralismo. Sande sigue dentro de la Confech, sigue planteando sus posturas, pero bueno, la mayoría de nuestros compañeros decidió que fuera Marta, y yo creo que lo más pluralista y lo más democrático es respetar la decisión de nuestros compañeros. Y segunda pregunta, ¿qué opinas tú de lo que se denominó la gratuidad con letras chicas, que la gratuidad solo vaya para cierto tipo de universidad? Vimos que el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, habló que esta era una política pública, digamos, enfocada hacia los intereses del CRUCH. Solo para completar, el Consejo de Rectores son las universidades a las que se va a acceder. ¿Qué opinas tú de esa medida? Mira, yo la verdad creo que el gobierno dice, bueno, es que ahora se van a ver beneficiados muchos estudiantes. En primer lugar, yo quería, si es que son distintos la cantidad de estudiantes que hoy ya estudian gratis por beca o los que van a estudiar gratis por esta medida. Y por lo tanto creo que la urgencia no era tal, si es que esta iba a ser la medida. Y creo que debió haber sido una discusión mucho más amplia y democrática, no como vía ley de presupuesto, como meterle más plata a este sistema, y que debió haber definido criterios más claros. No puede ser que solamente, o sea, la razón que nos dio el ministro Eizaguirre es que, bueno, las universidades del CRUCH se acercan más al arancel de referencia, como si esto fuera solamente un problema económico. No, yo creo que, por ejemplo, hay que preguntarse cuál es la diferencia, por ejemplo, de la Universidad Católica con la Universidad Alberto Hurtado, además del año de nacimiento, digamos. Y yo ahí estoy de acuerdo con que hay que discutir también a qué universidades privadas se les va a entregar o van a ingresar a un sistema de gratuidad con financiamiento del Estado, y poner criterios claros. Yo creo que tienen que haber criterios de transparencia, de un rol del quehacer universitario hacia los intereses del país, a una democracia interna, etcétera. Y bueno, y una serie de temas que el Estado también debiese estar exigiéndole a las universidades, con el fin también de regular a las universidades privadas, que yo creo que acá claramente donde hace más crisis el sistema educacional es dentro, o sea, de educación superior, es en las universidades privadas, y hoy ni siquiera se le toca. Y además se deja 1 millón de estudiantes fuera de esta medida, y por lo tanto yo creo que es una medida un poco parche, no se hace cargo finalmente de una transformación clara del sistema, y además nos plantea de que los CFT y los IPs que no lucren podrían entrar también en este sistema de gratuidad,
y esos son como el 10% nomás de los CFT y los IP que existen, y además nos dejan entrever de que pareciera ser que para los CFT y los IP va a ser optativo dejar de lucrar. Yo creo que ahí hay un problema, no creo que sea la medida que nosotros estábamos esperando. De hecho, nosotros lo dijimos antes del 21 de mayo, que nosotros no queremos gratuidad para que solamente nos financien los aranceles, sino que esto tiene que ir acompañado de un cambio del sistema educacional, y lamentablemente se hizo solo vía ley de presupuesto, como para ponerle un ticket a la lista de promesas, pero no cumplirla realmente. Estamos conversando con Valentina Saavedra, perdona Álvaro, ella es presidenta de la fecha, estamos hablando de las movilizaciones de hoy. Ángela Barraza del Ciudadano te quiere hacer una consulta a Valentina. Sí, Valentina, hola. Mira, recién estábamos conversando sobre este clima enrarecido que hay respecto de la marcha de hoy, en el sentido de que es en la noche y que se ve un tema más o menos de descontrol. Mi pregunta hacia ti tiene que ver básicamente con el rol de los medios de comunicación respecto de la criminalización del movimiento social. ¿Cómo consideras tú que se ha manejado a nivel mediático, sobre todo televisivo, el tema de las marchas? Si consideras que es efectivamente proporcional el nivel de criminalización que se hace del movimiento social en relación al éxito que han tenido y a la puesta en escena ciertas temáticas que son atingentes a todos, como el derecho a la educación gratuita y de calidad en Chile hoy día. Mira, yo la verdad creo que los medios de comunicación nos ayudan mucho a instalar los temas que a nosotros nos interesan más de fondo, cuando se toma tanta relevancia a los hechos que efectivamente son hechos aislados en las movilizaciones. La situación que pasa a finales de las marchas, que bueno, el tema de los encapuchados y etcétera, o sea, somos miles y miles de personas las que nos movilizamos, y son un porcentaje muy, muy menor los que se quedan haciendo desmanes, y digamos los medios de comunicación le dan más tribuna a eso que a los carnavales, las manifestaciones pacíficas que nosotros estamos llamando como Confech. Perdón, no todos los medios, solo lo digo para dejar eso presente. Sí. Bueno, entonces hablando en general de los medios más grandes, de los televisivos, etcétera. Pero creo sí que es importante que, bueno, nosotros eso tenemos que combatirlo de alguna manera, y lo vamos a combatir con propuestas y con demandas claras. Nosotros, yo he sido muy enfática cuando hacemos llamados a que estos sean pacíficos, y a mí personalmente mi problema no es como con la violencia como en abstracto, sino que a mí me parece incluso antidemocrático cuando un sector del movimiento, en una lógica media vanguardista, termina haciendo actos que hemos decidido que no se van a hacer. Entonces, a mí me parece que, claro, que además se nos responsabilice, que se haga una vinculación directa, me parece que no ayuda, y creo que lo importante es reivindicar las demandas que nosotros hemos planteado en los últimos años, pero además que creo que el tema de la criminalización ha ayudado también a lo que ha sucedido últimamente. O sea, que un civil, un cabro de 20 años, haya matado a 2 personas que se estaban movilizando en Valparaíso, me parece que es ya una instalación de un prejuicio a los manifestantes, y de hecho hay un video del momento en que se asesina al compañero, y él no estaba haciendo nada, estaba parado en la vereda al frente. Sí, eso es lo que llamo yo, perdona Valentina, violencia estructural, que lamentablemente aquí está enfocado solamente en un lado, y no se analiza. Oye, Valentina, en base a esto mismo, más allá de llamar a una marcha pacífica, que ya es como una frase cliché dentro de cada una de las marchas, ¿qué otras posibilidades ves tú o puedes llegar a visorar en términos como de prevención efectivamente para que se siga criminalizando el movimiento social? Mira, la verdad, hay cosas que yo creo que se van de las manos de todos. Acá lo importante es que la Confech pueda tener avances, me parece a mí, que tenga propuestas, que dejemos claro también la posición que nosotros tenemos una posición dialogante, tenemos, bueno, como te decía antes, no estamos de acuerdo con la violencia. De hecho, hoy día mismo, el mismo papá de Rodrigo ha hecho un llamado a que la marcha de hoy sea sin violencia, que sea una marcha pacífica, porque finalmente estamos marchando contra eso, contra la violencia. Exacto. Entonces, yo creo que, bueno, además de eso, a nosotros nos parece que claramente un sistema violento, y como decían ahí, una violencia estructural también se va a erradicar en la medida en que podamos construir un país más justo.
Valentina, parece que el tema de la gratuidad tarde o temprano se va a zanjar en favor de la demanda del movimiento estudiantil. Yo te quiero preguntar por la calidad, ¿cuándo se va a instalar esa discusión? Y si tú la crees posible, estando los estudiantes unidos con los profesores, que también son parte del problema. Sí, o sea, yo creo que siempre tiene que haber unidad entre los profesores y los estudiantes, y así ha habido por lo menos durante este periodo. Nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo porque esos diálogos se mantengan y porque tengamos demandas en conjunto. Perdón, Valentina, te preciso más, no quiero meter a todos los profesores en el saco. Con el presidente del colegio de profesores, un presidente que se ha eternizado en el cargo. Mira, la verdad es que con los profesores, o sea, si uno tiene diálogo con el presidente de los colegios de profesores, porque está teniendo también diálogo con su organización. Yo no me voy a meter ahí en que si su organización lo valida o no. O sea, si es que alguien quiere hablar con la FECH, habla conmigo y no se pone a cuestionar si es que yo represento o no a la federación. Yo no voy a hacer eso con otra organización. Y como te digo, bueno, la unidad con los profesores siempre me parece fundamental, y la discusión respecto a la calidad particularmente, a mí me parece que, bueno, siempre es un tema que se intenta instalar, pero yo la verdad pregunto, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad? A los estándares, a los rankings internacionales que no tienen nada que ver con la realidad de Chile. No, al tipo de educación que queremos. Nosotros particularmente, cuando hablamos de calidad, hablamos de que las mismas instituciones tienen que ser más democráticas, tienen que responder a los intereses de su propia comunidad también, además de obviamente una regulación del Estado y criterios mínimos de funcionamiento. Pero que por sobre todo también responda a las necesidades del país. O sea, ¿de qué nos sirve una universidad bien calificada en Francia si para Chile no hace ningún aporte? Estamos hablando con Valentina Saavedra, estás en Combinación Clave, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Valentina Saavedra, presidenta de la FECH, tú hacías referencia a un documento que está o que intentaría sistematizar las demandas y la postura del movimiento estudiantil. La CONES entregó el día martes un documento a el Ministerio de Educación por una nueva educación pública bajo 4 ejes fundamentales como la nueva institucionalidad, el traspaso efectivo al Estado, el nuevo sistema de financiamiento y que es avanzar en la democratización también como cuarto eje. ¿El documento que ustedes presentarán dialoga con este documento que presenta la CONES? Sí, de todas maneras, bueno, yo hace un par de días tuve o ayer, no recuerdo cuándo fue, tuve una reunión con Ricardo Paredes también para conversar de este mismo tema. El documento que ellos entregan habla específicamente de municipalización, tema que obviamente nosotros también estamos de acuerdo con que hay que discutir, que hay que profundizar, y ellos plantean, claro, 4 ejes dentro de lo que ellos pretenden respecto a la desmunicipalización. Y bueno, el documento que nosotros estamos planteando se enfoca mucho más en aspectos generales de la educación y en educación superior. Entonces, claramente son complementarios, así como también nosotros respaldamos las demandas del Colegio de Profesores respecto a carrera docente. Valentina Saavedra, muchas gracias por conversar con este panel en Combinación Clave. Ok, que estén bien. Tú también, buenos días. Buenos días. Oye, yo creo que cada entrevistado debe quedar como mareado con tantas preguntas, porque no sé si hay otro lado donde le preguntan a una persona entre 8 así. Oye, Jorge, con respecto a lo de Sande, a ver, las declaraciones del presidente de la FEUC van más en respuesta de intereses personales que del propio movimiento estudiantil. Yo creo que también ahí hay un error comunicacional por parte del dirigente, con el respeto que a mí me merece. Yo no estoy delegitimando para nada su elección, Ricardo, pero me parece Sande desde el punto de vista comunicacional. Responde a los intereses. Sáquese la camiseta, pues. No, Jorge. Ricardo responde a los intereses de su federación. Él fue electo con niveles de participación. Cuando haces una vocería, cuando él hace la vocería de un conjunto de federaciones, tenés que alinearte con el conjunto de federaciones. Pero él nunca salió diciendo cosas que fueran en contra, digamos, de lo que salía de los plenos de la conferencia. Pero tú dices que él defiende los intereses de su federación, y ese no es el rol del vocero de esta agrupación, digamos. El rol del vocero de esta agrupación. Pero él también es presidente de los estudiantes de la Católica. De acuerdo, pero que él actúe como presidente estudiante de la Católica por su lado y como vocero de esta otra confederación por el lado que corresponde, digamos. Pero cuando tú ejerces una vocería de una organización, tienes que representar a esa organización, no a la otra. Ricardo hasta marchó, Ricardo Sande salió a marchar. Pero le costó, costó en algún momento el tema de la marcha. No, porque su consejo votó que tenía que ir a la marcha. Y esa es la mejor prueba de que él nunca fue en contra
de lo que establecía. Había tomado una decisión distinta y el Consejo obligó a marchar. Ojo, que hay una polémica con respecto a pero ello. pero si él fue electo, vuelvo al punto, él fue electo en una elección democrática, reitero, con un quórum muy superior no he desconocido eso, Jorge. al de el resto de las federaciones que son miembros de la CONFECH. Y él fue electo con un programa, y ese programa señalaba que él tenía muchos puntos, digamos, de discrepancia con lo que planteaba la CONFECH. Ahora, eso no obsta que él no pueda participar de la CONFECH, porque si no la CONFECH se transforma en un monolítico. No, claro. Dos cosas, ojo, esto me recuerda a lo que pasó con Javier Fano el año 2011, que también le cerraron las puertas relativamente ¿Qué federación de era? la FEUTAL. Sí, que sí, por recuerdo, cuarto año consecutivo la vuelve a ganar el gremialismo. Ayer la ganó Ervin Castillo, lo cual nos pone muy contentos para que siga en manos de gente que prioriza la educación en todas sus formas. Ahora, respecto a la CONFECH no es, digamos, la CONFECH representa la pluralidad, digamos, o la distintas opiniones de los presidentes electos por sus federaciones. No hay una opinión única, o sea, de verdad paremos de hablar de ahí se representa la opinión de distintas universidades, y no solamente la Universidad de Cucha. Entiendo que hay un par de universidades privadas también que están sumadas hoy día a la CONFECH. La marginación de Ricardo Sande, para que todos sepan, se empezó a planificar el año pasado. Salió en el diario la otra vez mensaje respecto a cómo ellos iban a marginar la opinión del gremialismo de la CONFECH. Entonces, al final, acá digamos las cosas como son. Y respecto al rol que cumple Valentina Saavedra, a mí se me fue decirlo acá. Recordemos que la elección de Valentina Saavedra está impugnada en el Cervel Metropolitano, por cuanto la Universidad de Chile no logró el quórum necesario según estatuto. Entonces yo no sé qué legitimidad tiene ella para salir a hablar en torno a la CONFECH, si ni siquiera la tiene para representar a la Universidad de Chile. Ojo con eso. ¿Cuándo se resuelve eso? Me parece que dentro de este mes de junio. Porque lleva un rato, ¿eh? Sí, se presentó el año pasado y el tribunal sentenció que se acogió la impugnación y sesiona ahora. Milan Andes, usando el hashtag combinación clave, dice: en Chile se educa a niños y niñas del siglo XXI con métodos del siglo XIX. Eso hay que cambiarlo. Olivier Aguirre, no sé por qué usted sigue el curso de esa conversación, pero está diciendo la involucra a usted, Beatriz Sánchez. Yo estoy absolutamente desconectado. No entremos en esos detalles. No puedes tener y Beatriz Sánchez coincide en un 100%. O sea, yo me imagino que usted está absolutamente al tanto de a lo que decía Mila a propósito de esta gran discusión de educación. Estamos hablando de un aspecto, pero creo que hay varios que tienen que ver con cómo se enseña, qué es lo que se enseña, el contenido tan amplio que tienen todos los años lectivos en Chile, y que eso debería limpiarse, y es también parte de lo que hablamos, la reforma. Seguimos en combinación clave, 10 de la mañana con 34 minutos. Vamos a una brevísima pausa. ¿Usted tiene 2 o 3 en deporte? Una muy cortita. Tomás González acaba de anunciar que es baja en la delegación de Chile para los Juegos Panamericanos por lesión. Perdemos una medalla segura en los Panamericanos de agosto. Pausa y volvemos. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave. Álvaro Escobar, Francisco Aguiluz y Beatriz Sánchez son Combinación Clave. 10 de la mañana con 40 minutos, seguimos en Combinación Clave. Les quiero contar algo. Se lo contamos todos los días, así que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero reiteramos esa información. Casa Mía es una residencia premium para adultos mayores que consiste en departamentos de 3 tamaños diferentes, todos con baño privado, tiene servicio completo de hotelería, atención de enfermería a las 24 horas, con médico residente y con personal dispuesto a brindar lo mejor de sí. ¿Dónde podemos ver esta casa? Si alguien la quiere mirar, si quiere ir a averiguar más. Esto queda aquí en la comuna de Providencia, en Normandía 1882, pero también hay un teléfono. 22-343-0006. 22-343-0006. A don Álvaro le riman los teléfonos. A mí no, con estos cambios los dos adelante, pero a él le riman. Recuerden, Casa Mía, nuevo concepto. celular 022. Te pasaste. 343. ¿Sabes que yo ahora que llamo de celular tengo que marcar varias veces porque nunca le achunto la cantidad de 2? A mí me pasa lo mismo. Quedé mal con el cambio de los 2. Cuando yo llamo de un teléfono fijo a otro teléfono fijo, imposible. Tampoco. Bien, Pancho. Por eso no nos llama nunca el Pancho. ¿Te has fijado? No nos llamó nunca más. El fijo nunca me ha sonado. Recuerda, Casa Mía, nuevo concepto de residencia premium para el adulto mayor. Oye, descuento.cl, ¿sí? Dale. Sí, divino descuento.cl. Si estás buscando un regalo distinto, algo para tu casa, mascotas, para el cuidado de tu cuerpo. Visita divinodescuento.cl y te aseguran que vas a encontrar productos increíbles con precios para todos los bolsillos. Recuerda, divinodescuento.cl es la única tienda online con carro de compras, múltiples medios de pago y despacho a todo Chile. Pancho. Se viene concursos por regalo pronto. No, pero pasa. No, sí ha pasado. Nosotros lo poníamos en duda, ¿te acuerdas? En una época nos aclararon digamos que sí, ha pasado. Ha pasado. Y ocurrirá. No tenemos por qué. Sí, esperemos que siga ocurriendo.
Bueno, seguimos en Combinación Clave. Sigan sumándose a la discusión en el hashtag Combinación Clave. Estamos con Max Quitral, analista político. Estamos con Felipe Cuevas, presidente de la Juventud de la UDI, con Ángela Barraza del Ciudadano y también con Jorge Ramírez del Instituto Libertad y Desarrollo. Oye, ¿les puedo hablar algo del escándalo de la FIFA? A ver, se dale. metió el presidente Putin. Bastante jugoso. El presidente Putin dice que lo que busca la justicia norteamericana es votar a Joseph Blatter. Evidentemente Putin está haciendo todo el lobby internacional posible para que no voten a Blatter, que fue quien le dio el mundial a Rusia. Y todos sabemos en qué condiciones se lo tiene que haber dado, cuánta plata tiene que haber corrido, porque recordemos que por primera vez en la historia se dan en el mismo día 2 sedes de mundial consecutivamente, Rusia y Qatar. Ambos cuestionados por informes realizados en ese entonces por Harold May Nichols, quien, trabajó en la FIFA. Él hizo un recorrido por distintos países y emitía informes respecto de lo que correspondía y no correspondía, y estaba altamente cuestionada la elección de Rusia y de Qatar. ¿Informes por escrito o verbales? No, informes por escrito, en este caso. ¿Bonita factura? No. En este caso, ¿Para qué vamos a hacer en este caso que no son todos los informes que ha hecho el expresidente de la NFP, digamos, en su carrera como dirigente. Ahora, perdona, Pancho, y esto por ignorancia pura. Entiendo que Qatar había un informe negativo por lo que significa el calor y las condiciones de juego en esa fecha del año. Y además, en el caso de Rusia... Y además, perdón, por el tipo de país. Porque es un país muy pequeño, donde toda la actividad se iba a centralizar en muy pocos kilómetros cuadrados. Ah, perfecto. Y en el caso de Rusia, los cuestionamientos tenían que ver con, si mal no recuerdo, la forma de elegir al país y la infraestructura que presentaba Rusia para la construcción de estadios. Ayer salió un informe donde se dice que por cada partido que se juegue en el Mundial de Qatar, específicamente, habrán muerto 62 trabajadores. ¿Cómo? A ver, no entiendo esa relación. ¿Por qué? En la construcción de estadios. En la construcción de estadios. Las condiciones laborales. Exactamente. Precarización laboral. Hay cuestiones naturales. Hay un calor. El calor es otra cosa. Y un mueren en la construcción de... Eso por un lado, y por otro que los grandes auspiciadores de la FIFA ya están amenazando con retirarse, pero todo bien medido. Salvo Visa, que ya amenazó directamente con irse. Todo el resto, Adidas, McDonald's, Hyundai, han señalado que esperan que se eleven los estándares de probidad y transparencia, como si eso fuera a ocurrir en la FIFA alguna vez. O sea, esto viene, yo recuerdo desde el año 80, ya en el Mundial del 86 lo destapa todo Diego Armando Maradona hablando de corrupción directamente al interior de la FIFA. Todo el mundo sospechaba de corrupción al interior de la FIFA. Qué raro eso. Exactamente. Y, o sea, es muy extraño lo que pasó para que recién se venga a destapar ahora. Yo no estoy con la tesis de Putin, porque si la intención de Estados Unidos fuera votar a Blatter, lo hubieran hecho hace mucho rato. Sí, hace mucho rato. Hace mucho rato. Sí. Mañana hay elección de presidente de la FIFA. No, eso es lo más raro. La Conmebol el día sábado la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, va a perder el medio cupo que tenía asegurado para los mundiales. Pero eso, el concepto de repechaje. Es que ¿quién defiende la Conmebol hoy día si estaban todos los presidentes? No solamente preso. En el caso de Jadwe, por ejemplo, hay una investigación pendiente por parte de la justicia norteamericana. Él justifica el ingreso de $1,5 millones por concepto de adelantos de derecho de televisión para la Copa América hacia las arcas de la Federación de Fútbol de Chile, que se abrían, y entiendo que ya el documento está en el portal de la NFP, acredita que ingresó ese dinero como concepto de adelanto y que se depositó, digamos. Pero además salió en las últimas horas la información de que el FBI está investigando otro $1,5 millones que también habría llegado a la mano de Sergio Jadwe. Y así como Jadwe, hay 7 presidentes de federaciones de la Conmebol que están directamente involucrados en el escándalo, que están directamente involucrados en las investigaciones y que son quienes tendrían que ir a defender la postura de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante la FIFA y ante la UEFA, que es quien quiere quedarse, por supuesto, con ese medio cupo para el repechaje. Mike Nichols sugería que Jadwe congelara su presidencia. Mike Nichols trabajó en la FIFA. Algo lo dejo saber. Yo lo dejo hasta ahí. Mike Nichols trabajó en la FIFA y se hizo el loco durante años con la corrupción. ¿La CONCACAF parece que fue allanada también? ¿O esa información no la manejabas tú? Que ayer también en todo el proceso... es que dentro del proceso hay varios presidentes de la CONCACAF, que es otra organización grande. Más grande en Miami. Sí. Porque La recordemos CONCACAF que es la de Centroamérica. Sí, la de Centroamérica. Y ahí
las acusaciones son que habitualmente corre plata, es Centro y Norteamérica, está metida la Federación de Estados Unidos. Y entiendo que en parte por eso también el proceso de investigación del FBI tiene sustento, digamos. Y porque pasaron por bancos norteamericanos. Y porque pasan por bancos norteamericanos. Y en la CONCACAF la acusación directa es que muchos presidentes habitualmente son comprados para las elecciones, porque acá no votan confederaciones, votan asociación por asociación. De hecho, Sergio Jadue ayer dijo que estaban estudiando ir en bloque con la Conmebol a la elección de la FIFA, porque ellos tienen una visión distinta, desde ayer, digamos, de la que tiene la Conmebol respecto de la Federación Internacional de Fútbol. ¿Y cómo vota Asociado. Chile en esa elección, suponiendo que se realiza? Hasta ayer yo estoy seguro que votaban por Blatter. Sí. Desde hoy... Pero procedimentalmente, ¿Jadue lleva un voto del Consejo de Presidentes? No, eso es prerrogativa del presidente, lamentablemente. Lamentablemente. Eso debería ser todo consensuado a través del Consejo Presidente. Pero como sabemos cómo se maneja el fútbol aquí y en todo el mundo. Está todo salpicado con caca. Exacto. Digámoslo así, va a ser más directo. Pero hoy Sergio Jadue iba a informar cuál iba a ser el voto de Chile a la FIFA, que hasta ayer todos teníamos claros que era para Blatter. Me parece que de contar de hoy va para el príncipe de Jordania, que es el otro. En Clave Deportiva. 10:48. Tenemos en línea, queremos conversar con él, a Manuel Erazo, él es vocero de la Asamblea Triestamental de la Universidad Arcis. Mencionamos en la conversación en algún momento lo que pasaba con la Universidad Arcis y estamos hoy día con el panel que nos acompaña, muy enfocados en lo que pasa con las movilizaciones de hoy día estudiantiles y también el fondo de la reforma educacional. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Manuel, lo primero es que nos pongas al día. ¿Qué ha pasado, sobre todo con el movimiento de ustedes, y tú de alguna manera representas a los distintos estamentos dentro de la universidad, con la Universidad Arcis y esta investigación abierta que existe? Mira, primeramente cabe señalar que hoy día los trabajadores cumplen 8 meses sin que se les cancelen los sueldos. Aún no existe una fecha clara cuándo se les van a cancelar. La corporación de la universidad nos informa que viene un supuesto crédito de Europa, pero hasta el momento nada se sabe de aquello. Por otro lado, los estudiantes de música no tienen claridad sobre si efectivamente van a tener clase o no, luego de la declaración del cierre de su escuela que pronuncia la CNEP. Manuel, perdona, pero hoy día hay clases normales en la universidad, en todas las... O sea, tú mencionaste la carrera específica de música, pero ¿qué pasa con las otras carreras? Pero hoy día en la mayoría de las clases, o sea, en la mayoría de la escuela, efectivamente se están realizando clases, se aparenta una normalidad, pero no sabemos hasta cuándo va a durar. Porque como te decía anteriormente, cumplen 8 meses sin que se les cancelen los sueldos. Entonces hoy día la rectoría está apelando a una especie de trabajo voluntariado a los profesores. Manuel, ya nos entrega esta visión de lo que está pasando. ¿Y cuál es la impresión que tienen ustedes respecto a lo que va a suceder de aquí a los próximos meses? Porque si bien bajó considerablemente la cantidad de personas inscritas en la Universidad Arcis, sí, igual gente se inscribió a principios de este año, también había una fuga grande de estudiantes que han ido buscando otras universidades para concluir sus carreras. ¿Cómo miras tú este 2015? ¿Qué pasará de aquí a fin de año con la Arcis? Mira, nosotros ni siquiera sabemos qué va a ocurrir mañana con la universidad. El ministerio nos plantea un proyecto de ley, que es el proyecto de administrador provisional. El conflicto con esta ley es que no logra solucionar bajo ningún punto de vista la crisis que se está viviendo en la casa por estudio. Entonces, ni siquiera sabemos qué va a ocurrir mañana. A lo que nosotros nos preocupa principalmente es que se les cancelen los sueldos a los trabajadores, que se les asegure que efectivamente van a tener fijo su sueldo para que ellos puedan trabajar tranquilamente y empezar ahí recién a construir una comunidad universitaria, reconstruir el proyecto Arcis, un proyecto que lamentablemente el Partido Comunista acaba de destruir. Estamos conversando con Manuel Erazo, él es vocero de la Asamblea Triestamental de la Universidad Arcis. Manuel, te quiere hacer una pregunta Jorge Ramírez, es integrante del panel, él es del Instituto Libertad y Desarrollo. Hola Manuel, quería si puedes profundizar un poco en tu visión respecto al rol del Partido Comunista en esta crisis de la Universidad Arcis y sobre todo el perfil que han tenido los dirigentes estudiantiles del Partido Comunista que digamos, construyeron su trayectoria política en torno a la reivindicación de demandas estudiantiles, pero hoy día vemos que desde el Congreso se han distanciado de los intereses del alumnado, incluso de la Universidad Arcis, que está vinculada
directamente con la gestión del partido que ellos representan. El Partido Comunista era el partido controlador de la universidad desde el año 2004. Ellos fueron los responsables de los cambios que se realizaron en la corporación, en que se gastaban las finanzas dentro de la casa de estudio. Entonces que hoy día Guillermo Telier, Daniel Núñez, que fue secretario general de la universidad, nos digan que el partido no tuvo absolutamente nada que ver con Arsi, a nosotros nos parece una falta de respeto. Y más aún, que hoy día los asesores del partido, o sea, los asesores del Mineduc, militantes del partido, no están bloqueando constantemente las reuniones con el ministro de Educación. Nosotros desde que está ahí el conflicto no nos hemos podido reunir en ningún momento con el ministro de Educación. Manuel, más allá de la opinión particular que uno tenga del rol del Partido Comunista, que me parece que es una sinvergüenzura en el tema de la ARSI, nosotros como profesionales queremos que nos escuchen. Yo me imagino que tú querías hacer clase. Debe ser terrible tener que recomendarle a la gente que no vaya a tu universidad, ¿no? Sí, de hecho nos duele. Solamente el año pasado íbamos a clases comúnmente en abril y después empiezan a desaparecer compañeros. ¿Qué pasa con estos compañeros? Comienzan a emigrar, muchos compañeros comienzan con depresión, comienzan a tener desfalco en el sueño. Entonces la preocupación que hoy día genera principalmente en las familias es una preocupación bastante fuerte. Entonces nosotros les recomendamos a los estudiantes en su mayoría que si tienen la posibilidad de emigrar, que emigren. Nosotros hoy día estamos velando porque los estudiantes tengan una tranquilidad emocional, que sus familias estén tranquilas, porque hoy día en las actuales condiciones de la universidad no existe una tranquilidad. Mientras tanto te siguen cobrando, ¿no? De hecho, ese es el problema. De hecho, es tanta la sinvergüenzura dentro de la casa de estudios, es que la rectora Elisa Neumann dice que la causa principal de la crisis es que los estudiantes no pagan las mensualidades. Manuel Erazo, vocero triestamental de la Universidad ARSI, está con nosotros hasta ahora en combinación clave. Mencionabas recién la posibilidad de reconstruir el proyecto educativo ARSI. ¿Sobre qué base se reconstruye el proyecto educativo de la Universidad ARSI, dado esta descripción somera y brutal que se hace de lo que está pasando en la universidad? Hoy día existe un apego bastante fuerte, fuera de la crisis que se vive en la casa de estudio, existe un apego con el proyecto, con la significación que tiene el proyecto, por cómo se creó hoy día la universidad. Entonces, dentro de la comunidad, las discusiones que desarrollamos a través de los 3 estamentos es que la única solución para la crisis es volver a levantar el proyecto educativo. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era ese? ¿Cuál es ese? Es un proyecto alternativo, un proyecto crítico, un proyecto que prepara a los estudiantes para que salgan al mercado laboral, pero no a un mercado afín al capitalismo, sino efectivamente a construir un mejor país, una mejor sociedad. ¿Cuánto sentido hace esto que tú acabas de describir, que es fundamental, me parece? ¿Cuánto eco hace en las autoridades? ¿Y cuánto influye a final de cuentas para que se haga luz respecto de la necesidad de dar una solución a lo que está pasando con la Universidad ARSI? Mira, lo primero que tenemos que hacer hoy día en la universidad es que la actual corporación, la actual rectoría renuncie, se aleje de la universidad, se aleje de los cargos administrativos y que sea la comunidad en su conjunto quien administre la universidad. Esa es la solución que hoy día vemos, principalmente porque el ministerio no nos ha querido dar ninguna respuesta. ¿Manuel? Sí, te escucho. Si tú hoy día, utilizando el canal de la radio, le pudieras mandar un mensaje, por ejemplo, a dirigentes del Partido Comunista que fueron representantes estudiantiles como Carol Cariola, como Camila Vallejo, ¿qué les dirías? Que son unos sinvergüenza, no tienen ni idea del daño que hicieron hoy día en la casa de estudio, no tienen ni idea del daño que le hicieron a las familias. Incluso no solo a Carol Cariola y a Camila Vallejo, también a Marcos Barraza, responsable directo de la crisis de la universidad, responsable del retiro de capitales que hubo en la casa de estudio. Hola Manuel, Máximo Quitral por acá, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Manuel, hace un tiempo atrás los trabajadores de la universidad también habían apelado a
a presentar una demanda laboral, ¿cierto?, en tribunales con respecto a la responsabilidad que tenía el Partido Comunista en la catastrófica situación que está viviendo la Universidad Arcis. ¿Tiene información de cómo avanza eso desde el punto de vista judicial, por un lado? Y lo segundo, la relación que siguen manteniendo los estudiantes con la rectora, que desconoce permanentemente que la universidad esté en una crisis. Ojalá pudieras profundizar en esas dos cuestiones que hoy están viviendo no solo los trabajadores y los estudiantes, también porque de alguna manera tú también en los medios de comunicación nos has señalado una especie de hostigamiento por parte de rectoría de aquellos estudiantes críticos a lo que está pasando en la universidad. Frente a la primera pregunta, efectivamente se está llevando a cabo este proceso judicial. El fallo se tenía que realizar a fines de marzo, aún no se ha podido realizar. La jueza está diciendo que aún está recopilando antecedentes, pero con todos los antecedentes que hoy día están en la mesa, demuestra claramente la conexión que hoy día tenía el partido con la universidad. Solo señalar que el juicio que están llevando adelante los trabajadores es un juicio sobre unidad económica, que demuestra el multiroot de la empresa desde el Partido Comunista. Frente a la segunda pregunta, disculpa que estoy un poco cansado, que estaba en la marcha. Sí, no, está bien. El aire está un poco... En terreno, muy bien. Frente a la segunda pregunta, no existe ninguna relación con Rectoría. Rectoría está en un mundo paralelo. Rectoría no se preocupa de la situación que están viviendo los estudiantes, mucho menos los trabajadores. Existe un hostigamiento constante frente a los estudiantes que nos movilizamos. De hecho, nosotros entramos a la universidad, anotan nuestra hora de ingreso, nuestra hora de salida, ponemos lienzos, los sacan y solamente dejan los lienzos de los militantes del Partido Comunista. Grave. Entonces, esa persecución a nosotros nos molestamos. Esa persecución nosotros denunciamos, esa persecución nosotros peleamos. Bueno, Manuel, te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Se escuchaba en todo caso que estabas en la marcha por el ruido ambiente que venía también. Aprovechemos de preguntarle cómo se desarrolló. ¿Dónde estás tú en estos momentos? Nosotros estamos al frente de la Moneda en estos momentos con los secundarios. Ya, ¿y cómo va todo? Yo he visto varias fotos a través del Twitter de medios de comunicación y hay una convocatoria bien amplia. Sí, de hecho, los compañeros de la ESE hicieron una muy buena convocatoria. ¿Cuánto se calcula, Manuel, más o menos, crees tú, con tu conocimiento? Al ojo. Al ojo. ¿Cuántas personas presentes hoy en la movilización? Solo en los secundarios unos 10.000. Bastante. Harto. Ya, Manuel, muchas gracias. Que les vaya bien. Igual a ti. Manuel Erazo conversaba con nosotros, vocero de la Asamblea Triestamental de la Universidad 8 meses Arcis. sin sueldo los trabajadores. Dramático. No, y lo que decía de la rectora, diciéndole a los profesores que hagan una especie como de clases vocacionales. Así voluntariado. Como voluntariado, porque no hay esperanza de pago por ahí. Ni esperanza. Fuerte. Muy fuerte. Oye, la Ángela delante decía que a ella le había tocado ir a las marchas, que había quedado con polvo blanco en más de alguna ocasión, como el nieto de don Augusto, que consumiendo cocaína en Antofagasta. Estamos hablando de fórmulas distintas, ¿no? Exactamente, son distintas. De una sola línea era el distinto tipo de harina. ¿Tiene la noticia, man? Pasando por un... Sí, está circulando. No, leí que anoche fue hallado en una calle en Antofagasta consumiendo cocaína y enviado directamente preso, que es el nieto que hizo ese discurso bien fuerte ahí el día de su funeral. Cuidado de baja. Es un hombre de una sola línea. Y además que estaba levantando un partido político. No nos olvidemos. Que estaba legalizando un partido político. Que con ese presidente, ¿para qué queremos? No hay que reírse de esto, de estar pasando por un momento muy duro. Sí, exactamente. Son mala onda. Ya, pasa, hay que vamos a una pausa. Estaba blanqueando el momento. No. Estás con @Álvaro_Escobar- en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate. Somos La Clave 92.9.